Que vamos a hablar un poquito ahora sobre el régimen de contratación administrativa de servicios, ¿no? Y para esto hemos preparado algunos temas para poder abordar esta pregunta, ¿no? Se puede, digamos, como elemento, ¿no? El concurso público es un elemento esencial para poder, digamos, posteriormente extinguir el contrato, ¿no? Pero para poder resolver esta pregunta vamos a un poco analizar qué nos dice el principio, digamos, de continuidad referente a los tipos de contratación que tengamos. Si este principio de continuidad también es aplicable a regímenes como el régimen de contrato de administración de servicios, o solamente es un principio que le es aplicable a un supuesto determinado de régimen de contratación. Después de ello vamos a entrar un poquito a analizar, ¿no? El régimen de contratación administrativa, cómo se incorpora, por qué se incorpora, ¿no? En un momento determinado, en 2008 para adelante, ¿no? En el ordenamiento peruano, cuál era su objetivo, qué modificaciones tuvo, ¿no? Hasta las resoluciones o las sentencias, disculpen, del Tribunal Constitucional referente a su constitucionalidad, ¿no? Y la última, donde también señala varios elementos inconstitucionales, pero deja digamos, a salvo, ¿no? Un derecho que era necesario que tengan los trabajadores, que es el derecho a no ser despedidos de manera, ¿no?, arbitraria, y por lo tanto señalando que los contratos CAS también pueden ser contratos, ¿no?, de naturaleza, ¿no?, permanentes e indeterminados. Después de esto, ¿no?, ya podríamos resolver esta pregunta que es ¿no?, el tema inicial de esta exposición, para poder, digamos, después entrar un poquito a analizar, ¿no?, esa institución referente qué es lo que le espera el CAS, ¿no? Porque también es importante analizar, ¿no? Oye, si bien hubo una sentencia del tribunal que ha señalado que es inconstitucional el traslado del CAS al régimen de legalidad porque afecta algunos principios constitucionales, pero también es importante ver, ¿no?, qué es lo que está sucediendo a nivel legislativo, ¿no? Y cómo algunos regímenes sí están pasando del régimen CAS al régimen 728, ¿no? Y por qué. Esto es importante. Para ello hemos preparado un PPT que ahora voy a comenzar a presentar, para hacerlo un poco más didáctico, y me confirman si se puede ver. Voy a presentar pantalla completa para que se pueda ver todo. ¿Me confirman? ¿Se puede ver la pantalla completa? Sí, doctor, sí se puede visualizar. Muchas gracias, líder. Para servirle, doctor. Perfecto, entonces comenzamos, ¿no? La falta de concurso público como causal de despido para el trabajador CAS. Esta es la pregunta que iniciamos, ¿no?, que es el tema de la exposición, pero antes de hablar de ello, yo les decía, ¿no?, es importante hablar de los principios del derecho al trabajo, porque los principios del derecho al trabajo van a pautear muchas veces la forma de cómo se va a regular determinado, digamos, régimen de contratación donde vamos a encontrar los elementos de una relación de trabajo propiamente, ¿no? Entonces los principios tienen ciertas finalidades, ¿no? Y tienen finalidades como, por ejemplo, informativa, normativa e interpretativa. Y claro, ¿no?, acá cuando cito, ¿no?, esta definición, o en todo caso esta función que le da carácter, digamos, a los principios del derecho al trabajo, el profesor Pla nos dice que los principios son líneas directrices que informan a las normas, inspiran solución y sirven en diversas fases de la vida normativa. Acá lo que te está diciendo, los principios son líneas directrices, ¿no? Te está diciendo que los principios son normas jurídicas. Y claro, se diferencian las normas jurídicas tanto de los principios como las reglas. Pero los principios, a diferencia de las reglas que están positivizadas y muchas veces, que siempre están positivas y tienen un supuesto consecuencias normalmente, los principios le sirven al legislador a la hora de crear una determinada norma, observar estos derechos propios del derecho laboral. Entonces, ¿por qué el derecho al trabajo establece el principio de continuidad? Y, por ejemplo, que esto debería ser la regla de contratación, porque busca como objetivo que los contratos tengan la más larga duración en el tiempo, ¿sí? Entonces, cuando digamos, hay una causal donde no hay una prestación del trabajador, automáticamente no se resuelve el contrato de trabajo, sino se establecen algunas causales por las cuales, digamos, el trabajador pueda, digamos, señalar que esta suspensión o esta no prestación se debió, digamos, a un accidente, ¿no? Que puede ser un accidente que no sea de trabajo, sino un accidente común que pudo haberse ocasionado, digamos, fuera de la función propiamente de trabajo. Pero esto no genera la extinción del contrato, al contrario, genera que tengan derecho, ¿no?, digamos, a un descanso, y que de este descanso médico posteriormente
cumplido este periodo, él pueda reincorporarse. Entonces, ¿por qué el legislador reguló de esta manera, ¿no? La relación laboral, dándole unas licencias, ¿no? Y dándole un subsidio, y no de determinada manera como la relación civil, donde si no hay prestación, si una de las partes no da la prestación, el contrato se resuelve automáticamente. Porque hay una protección mayor a la relación laboral, porque la relación laboral como objeto tiene una finalidad social, ¿no? Que tiene darle una protección al trabajador, al contratante débil, porque el trabajador, con la prestación que realiza, percibe un ingreso, y este ingreso le va a permitir a él poder, digamos, poder adquirir bienes y servicios en sociedad, ¿no? Entonces, por eso tiene una protección el contrato de trabajo y por eso se busca, ¿no? Dentro de este ámbito que los contratos tengan la duración más, digamos, larga o duradera propiamente. Entonces, los principios, como les decía, ¿no? Sirven al legislador a la hora, digamos, de implementar alguna disposición en materia laboral. También sirven, digamos, cuando hay vacíos, ¿no? Oye, la regulación no regula estos supuestos, entonces lo que va a hacer el juez, ¿no? Utilizar los principios para llenar esos vacíos. O incluso interpretativo, ¿no? Cuando yo tengo más de una interpretación de una disposición, la interpretación que más favorezca al trabajador será la interpretación que se opte para poder resolver ese conflicto, ¿no? De interpretación. Entonces, eso es importante que tengan claro. Entonces, los principios, en síntesis, tienen funciones, ¿no? Estas funciones son necesarias para poder aplicar el derecho, ¿no? Del trabajo, ¿no? Acorde a los principios de protección a favor del trabajador. Y además, que estos principios son normas jurídicas que se diferencian, ojo, de las reglas, porque las normas, ¿no? Normalmente los principios no son concluyentes ni definitivos, a diferencia de las reglas, ¿no? Por ejemplo, una regla, a diferencia de un principio, si viene una regla posterior, la regla anterior se deroga, ¿no? De manera expresa o tácita. En cambio, cuando un principio colisiona con otro principio posterior o anterior o en ese simultáneamente, se hace un test de ponderación y un principio va a primar para el caso en concreto y el otro principio no, pero eso no quiere decir que el principio haya desaparecido, va a seguir aplicable, pero para otro tipo de supuestos. Y como toda característica de toda norma jurídica, los principios son abiertos y genéricos, ¿no? Estas son las características que tiene todo principio como norma jurídica específicamente. Ahora, los principios pueden estar positivizados como no. Y específicamente cuando hablamos del principio de continuidad, ¿no? Es un principio que en un momento determinado estuvo positivizado en la Constitución del 79, ¿no? Cuando decía la Constitución, el artículo 42, que los trabajadores tienen derecho a la estabilidad laboral, ¿no? Y cuando dice tienen derecho a la estabilidad laboral, indistintamente no hablaba del trabajador del régimen privado, hablaba del trabajador en general, ¿no? Sea público o privado, sea empleador público o privado. Y esto es importante, ¿no? Porque se había reconocido, ¿no? Este principio de manera expresa, pero la Constitución del 93 no le reconoce de manera expresa, pero eso no quiere decir que este principio haya desaparecido, sino va a tener una interpretación, obviamente, pero va a ser aplicable a esta lógica de la contratación laboral. Entonces, cuando ustedes vean, ¿no? ¿Qué entendemos por el principio de continuidad? El profesor Pla nos dice, ¿no? Es la tendencia actual del derecho del trabajo que le atribuye la más larga duración a la relación laboral desde todos los puntos de vista y en todos los aspectos. Y yo les decía, ¿no? La Constitución del 79, ¿no? En su artículo 48 le reconocía, ¿no? El Estado reconoce el derecho a la estabilidad en el trabajo. Y acá, esta primera parte habla del derecho a la estabilidad, ¿no? Bajo el principio de continuidad, porque el principio de continuidad es mucho más amplio que el derecho a la estabilidad, ¿sí? Porque el principio de continuidad busca no solamente la protección cuando ya el trabajador tiene el vínculo, sino busca que todo, ¿no? Como principio, busca que los contratos hay una regla que sean indeterminados a una actividad permanente. Y busca, digamos, en caso de ceses, ¿no? Que no haya una extinción automática, ¿no? Que se prime, digamos, otro supuesto para el cual el trabajador pueda todavía posteriormente realizar su actividad. Entonces, el principio de estabilidad reconocía el principio de continuidad, pero en la protección de salida. Si bien esto cambia, ¿no? En la Constitución del 93, el artículo 27 ya comienza, no lo reconoce de manera expresa, pero esto no quiere decir que desapareció, ¿no? Porque miren, si nosotros lo leemos, el artículo 27 nos dice que la ley otorga al trabajador la adecuada protección contra el despido arbitrario. Entonces, claro, a diferencia del 79, donde le reconocía y aparte garantiza, ¿no? El derecho,
el constituyente del 93 no le da esa, expresamente, no le da esa protección, pero sí dice que el trabajador va a tener una adecuada protección contra el despido arbitrario. Y te dice, la ley otorga. Entonces, esto es interesante porque en el expediente 1124, ¿no?, del caso Telefónica, el Tribunal Constitucional analizó esta causal, ¿no? Este artículo 27 y estableció ciertos elementos, ¿no? Cuando se señala la ley otorga al trabajador adecuada protección, estamos viendo que el constituyente le da un mandato al legislador para poder regular cuál va a ser la adecuada protección, ¿no? No define el tribunal, disculpe, no define la Constitución cuál es la adecuada protección. Eres tú, legislador, el que va a establecer cuál es esa adecuada protección, ¿no?, en estos casos de despido arbitrario. Y claro, lo vas a establecer con una norma de jerarquía legal, no cualquier norma, no reglamentaria, no convencional, sino una norma de jerarquía legal donde quien aprueba esa norma va a ser el Congreso. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, se había regulado en los 90 dos tipos, digamos, de protección que tenían los trabajadores frente a tipos de despido arbitrario. Uno era el despido nulo, ¿no?, que tenía el trabajador derecho a la reposición, cuando no solamente se afectaba el derecho al trabajo, sino también otros derechos fundamentales, como puede ser la libertad sindical, en el caso del dirigente sindical, el derecho a la no discriminación, digamos, si alguien era despedido por su condición de raza, sexo, ¿no?, condición, digamos, de condición sexual, económica, entre otros, ¿no?, sea directa o indirecta. También había una protección, ¿no?, mayor y como causal de despido nulo cuando se despedía a la trabajadora gestante, ¿no?, o cuando estaba ejerciendo estos derechos. Entonces, acá lo que se buscaba con el despido nulo no solo es darle una protección, no solamente al derecho al trabajo, sino a otros derechos fundamentales afectados por el ejercicio arbitrario del empleador. Pero también, a su vez, estableció otro mecanismo, ¿no?, de protección, ¿no?, que era el despido arbitrario. Y claro, el despido arbitrario lo que solamente te daba que era una indemnización en caso, digamos, haya supuestos en los cuales no se podía probar la causa que justificaba el empleador de extinguir el contrato de trabajo. Entonces, ante este último punto, ¿no?, aparte de la protección de despido nulo, el Tribunal Constitucional en esta sentencia analiza ese artículo, ¿no?, bajo los parámetros del artículo 27 y señala que al establecer solamente este supuesto de protección, ¿no?, está afectando el contenido esencial del derecho a la protección, ¿no?, que le había otorgado el constituyente al legislador, y crea, ¿no?, a través de una jurisprudencia que después van a ser precedentes vinculantes, ¿no?, crea dos supuestos también de reincorporación, que son los despidos incausados y el despido fraudulento. Es decir, a partir de ahí, ¿no?, el tribunal había construido dos formas de protección frente a tipos de despidos. Es decir, el despido incausado, ¿no?, cuando no hay una causa que legitime la extinción del contrato. Por ejemplo, un trabajador va el día de hoy que no está trabajando y le dicen, ¿sabe qué? No ingresas por orden de la máxima autoridad, ya no laboras acá, ¿sí? No hay una causa que justifique, pero ya hay una extinción, ¿no?, y ese tipo de extinción se le llama el despido incausado. Otro ejemplo de despido incausado que ha desarrollado el Tribunal Constitucional es cuando, digamos, un trabajador es contratado temporalmente, pero que en la práctica no es temporal, ¿no? Se le ha vencido el plazo, o en todo caso no ha habido justificación en la causa que digamos, justifica la contratación temporal. Esos contratos también son desnaturalizados y, por lo tanto, al no renovarte, el trabajador puede solicitar una reposición por despido incausado y estaría en supuesto también ¿no?, de reposición. Otro de los supuestos, cuando el trabajador, bueno, es locador, ¿no?, se dice que es locador, que supuestamente es autónomo, pero que en la práctica es trabajador. Una vez extinguido, ese locador puede solicitar también la reposición por despido incausado. Por ejemplo, también hay la causal de los profesores, ¿no?, universitarios que son extinguidos el contrato por llegar a la edad de 70 años, ¿no? Este despido que le llaman el despido guillotina, ¿no? A partir de los 70, ¿no?, a partir de los 70 para adelante se extingue el contrato. A esos tipos de causal, ¿no?, el Tribunal Constitucional también señaló, ¿no?, que estos despidos son incausados porque los profesores, ¿no?, que ejercen, digamos, esta función universitaria, pueden elaborar o prestar esa función más allá de los 70 años, ¿no?, y lo declaró inconstitucional. Y eso es interesante para este tipo de actividad, porque no es la única actividad intelectual que podemos ver, ¿no? Hay muchas actividades que donde hay un mayor porcentaje, digamos, de la prestación de manera intelectual y no física, que podría alcanzar tranquilamente en este supuesto, ¿no? Pero que el tribunal en ese momento solamente había señalado como causal de despido incausado a ese supuesto. Pero también ahí viendo también, ¿no?, el Tribunal Constitucional, quienes conformaban a estos magistrados.
muchos de ellos eran profesores universitarios, ¿no? No iban ni en contra de sus colegas también, ¿no? Pero eso también señalaron esa causal, pero que parece interesante, ¿no? Hay otras causales también que el despido incausado también ha incorporado, ¿no? Y que no son, a veces no los encontramos muchas veces en la doctrina, ¿no? Pero lo vamos viendo en la casuística. Como por ejemplo cuando se aplica mal el periodo de prueba, ¿no? O cuando se aplica el periodo de prueba de manera inválida, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien quiere despedir a un trabajador que está en periodo de prueba, ¿no? Pero este periodo de prueba se encuentra suspendido porque el trabajador ha tenido un accidente de trabajo. Oye, como tengo un accidente de trabajo, ¿no? Ahorita estoy recibiendo una licencia, ¿no? De suspensión, ¿no? Donde hay un subsidio por parte de salud. Y el empleador en ese momento no me puede extinguir el contrato, porque recuerden que la ley de productividad tiene también su reglamento y se señala que en estos casos, ¿no? de suspensiones, la figura de lo que es el periodo de prueba se suspende, ¿no? Y posteriormente va a ser evaluado, ¿no? Se contabiliza de manera posterior. Entonces esto ya la Corte Suprema ya ha señalado en algunas casaciones que estos tipos de despidos son despidos incausados, ¿no? Entonces, esto es interesante porque el tribunal crea esta causal de reposición por despido incausado y la va abriendo, ¿no? Que es la que abre un poquito más, donde no se puede justificar la causa de la extinción del contrato. Y también establece otro adicional, ¿no? Que es el despido fraudulento. En el despido fraudulento ya vemos la acción por la cual el empleador crea, manipula, engaña, ¿no? Miente, ¿no? Creando pruebas falsas con el objeto de poder despedir al trabajador, hasta incluso una causal adicional de despido fraudulento, cuando ¿no? Afecta la voluntad del trabajador y genera que la renuncia sea una renuncia inválida, ¿no? Entonces, en esos supuestos también el trabajador tiene derecho ¿a qué? A la reposición. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, en el caso de renuncia, ¿no? Normalmente, ¿quién no ha escuchado, ¿no? Que por ahí han despedido a un compañero o compañera de trabajo cuando, digamos, por ahí el empleador no ha querido contar con ella, o el jefe no ha querido contar con ella, y le han llamado al área, a la salita de recursos humanos, y le han dicho, mira, ¿sabes qué? Te vamos a cesar, presenta tu renuncia, ¿no? No queremos hacerte un disciplinario, pero si no presentas tu renuncia ahora, mira lo que va a pasar, te vamos a hacer un disciplinario, va a haber un cese, y por lo tanto vas a tener una falta, vamos a manchar todo tu currículum, no vas a poder, digamos, laborar en otro lugar, ¿no? Y claro, el trabajador ante esa situación, lo que hace es firmar, ¿no? La renuncia, pero es una renuncia inválida porque falta el elemento, digamos, de voluntariedad, porque hay una coacción por parte del empleador en este sentido, porque le está señalando, ¿no? Y ella, su voluntad que declara más que renunciar es evitar que esa destitución que puede incluso, ¿no? No solamente cesarla en esa actividad, sino que la puede suspender, ¿no? Por años determinados en la actividad pública, donde ella prefiere, ¿no? Renunciar que estar en esa situación. Entonces, ese tipo de renuncias también son inválidas. Lo malo de este tipo de causal de extinción del contrato, ¿no? Como para poder solicitar reposición, es cómo lo demuestro, ¿no? Si estoy encerrado, tienes al abogado de recursos humanos, al jefe de recursos humanos, y estoy solamente yo. Entonces, es bien difícil, ¿no? Es por eso que ustedes van a ver en el tema de reposición por despido fraudulento, por esta causal, es que no es suficiente la declaración del trabajador que señala, oye, me han condicionado, ¿no? Me llevaron a una salita, me dijeron firma ahora, y yo por miedo y no asesorarme, no llevar mi curso con el día de hoy, firmé, y listo, ¿no? Entonces, eso también, ¿no? Ahí no es suficiente. Entonces, ha habido casos en los cuales la Corte Suprema sí ha señalado, ¿no? Este es un despido fraudulento, pero lo ha señalado cuando ha habido pruebas, ¿no? Pruebas así tangibles. Un caso recuerdo, ¿no? Hace un par de años, que llegó a casación, que el empleador le decía por correo al trabajador, oye, ¿me presentas tu renuncia o el día de mañana te inicia el disciplinario? Claro, el trabajador adjuntó ese correíto como medio de prueba, y que posteriormente la Suprema le dio, ¿no? La razón y señaló, y acá está acreditado, ¿no? Entonces, la reposición por despido fraudulento. Entonces, esos son los supuestos que se han creado, ¿no? Tenemos actualmente 3 causales de reposición. Despido nulo, ¿no? Cuando se afecta el derecho al trabajo y otros derechos fundamentales, ¿no? Que están tipificados, ¿no? Están tipificados. El despido incausado, que es el más abierto, cuando no hay una causa que justifique la extinción del contrato, y el despido fraudulento, ¿no? Que es un despido por el cual el empleador
¿no? Utiliza, digamos, engaña, crea, ¿no? Algunos hechos para poder despedir, o en este caso también la renuncia que es inválida en uno de sus elementos, ¿no? De declaración de voluntad unilateral. Entonces, estos son los tres de reposición, pero adicionalmente a estos tres, el trabajador también puede, ¿no? Solicitar una indemnización. O sea, oye, puede solicitar reposición o puede solicitar indemnización, pero esto depende de quién, del trabajador, es facultativo. O sea, yo puedo, o me voy por la reposición por una de estas tres causales, o me voy por la indemnización por despido arbitrario, ¿no? Y me paga económicamente y nos vemos, ¿sí? Pero no es no es dispuesto por el empleador tampoco, ¿no? Ni tampoco es estos otros supuestos de que solamente la forma de reparar el daño de este tipo de despidos es de manera económica. Entonces, esas dos creaciones, ¿no? Del tribunal fueron incorporadas y que en la actualidad, ¿no? Tanto el Tribunal Constitucional como la nueva Ley Procesal del Trabajo las incorporan, ¿no? Y por lo tanto, cualquier trabajador que esté en estos supuestos puede solicitar la reposición por estos dos tipos de causales. Ahora también es importante acá hablar, ¿no? Que el principio continuo lo que busca es que los contratos, yo les decía, ¿no? Esta es la protección de salida en el tema de la estabilidad. Ya ingresé, ¿no? Entonces, oye, no por cualquier causal no me puedes extinguir el contrato. Pero también la regla de contratación, es decir, los contratos, yo les decía, ¿no? Como por el principio de continuidad, tendrían que tener esta tendencia, ¿no? De una de relación duradera. Entonces, la regla para la contratación, para cualquier tipo de régimen, es que la contratación sea a plazo indeterminado, ¿sí? Oye, yo realizo una función permanente, lo que me corresponde, ¿qué es? Un contrato a plazo indeterminado. Si yo realizo una función que no es permanente, sino que es temporal, lo que me corresponde es un contrato a plazo fijo. Esas son las reglas de la contratación bajo el principio de continuidad. ¿Y por qué? Porque si una empresa, digamos, tiene, ¿no? Funciones principales, funciones complementarias, pero estas funciones principales pueden ser permanentes o temporales, y las funciones complementarias también pueden ser permanentes o temporales. A estas funciones complementarias permanentes le corresponde el contrato a plazo indeterminado. Igual a las funciones principales permanentes le corresponde un plazo indeterminado, salvo solamente a aquellos que son temporales, los contratos a plazo fijo. Para que se entienda un poco mejor, pongamos un ejemplo de una empresa, ¿no? Una empresa que confecciona polos, ¿no? Yo confecciono y vendo polos. Entonces, mi actividad permanente, ¿qué va a ser? La confección y las ventas. Entonces, ese personal que tiene que ver con el giro principal es un personal que va a ser permanente, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque voy a necesitar alguien que remalle, que recubra, que se encargue de todo lo que es la confección del polo. Es una actividad permanente. Pero ¿cuál es una actividad temporal de esa función principal? Quien se encargue, digamos, de hacer el mantenimiento de esas máquinas, ¿no? Porque esa máquina de recubierto, remalladora, siempre van a tener un mantenimiento. Entonces, alguien viene de manera temporal, hace el mantenimiento, ¿no? Y termina su mantenimiento y termina la función, ¿no? Termina el contrato. Igual, ¿no? Con la parte de ventas, ¿no? Yo necesito a alguien que se encargue de que esté en las tiendas para la venta al público. También es una actividad permanente. ¿Cuáles serían las actividades complementarias a esa función, ¿no? Por ejemplo, si yo necesito, ¿no? No tiene que ver con el giro principal, pero ¿no? La confección, ¿qué genera? Genera polvillo, ¿no? Genera que haya mucho hilachas, ¿no? Por todos lados. Entonces yo necesito a alguien que se encargue de esta empresa o de esta fábrica de confección, que alguien que se encargue de la limpieza, ¿no? Entonces es una actividad complementaria porque no va con el giro principal, pero es una actividad complementaria que necesito constante, ¿no? Actividad complementaria con actividad permanente, ¿no? Entonces, por ejemplo, un ejemplo de eso también podría ser, para no ir tan lejos, ¿no? Cuando vamos a los bancos, ¿no? El giro principal de un banco, ¿no? El giro financiero propiamente, ¿no? De tener capitales, de dar créditos, ¿no? Percibir ingresos, ese es su giro. Pero en esa actividad vemos siempre a alguien de seguridad. ¿Por qué? Pero no es su actividad principal, pero vemos que tiene mucha seguridad. Un policía, ¿no? Alguien de seguridad privada. Entonces, por esa función, que es una actividad que no es principal, pero es complementaria, porque la necesita, porque si no puede ser que haya, digamos, ladrones, puede haber los amigos de lo ajeno, van y se llevan todo. Esa actividad complementaria, esa actividad de seguridad o de cuidado, es una actividad permanente, ¿sí? Y por lo tanto, ahí vemos que ese tipo de actividades complementarias les corresponde, ¿qué? Un contrato indeterminado, ¿sí?
Claro, por ahí alguien me va a decir, oye, pero lo pueden tercerizar, lo pueden intermediar, sí, lo pueden hacer, pero estas actividades no dejan de ser actividades que va a necesitar la empresa siempre. ¿Sí? Imagínense un banco sin seguridad. Es muy probable que los amigos de la G no vayan al día siguiente y se sacan todo, pues, ¿no? Entonces, va a ser una actividad complementaria permanente, sea tercerizada o no, sin contratada o no, ¿sí? Entonces, bajo esa lógica, ¿no? El principio de continuidad se incorpora y busca que los contratos siempre tengan esa duración y que la regla es que los contratos sean indeterminados. Incluso hay presunciones, ¿no? Para ir un ratito y aterrizando solamente un poquito al régimen de actividad privada. Cuando ustedes leen el artículo 4 de la ley de propiedad, ¿qué dice? ¿No? Cuando hay una prestación personal, subordinada, remunerada, se presume que un contrato a plazo indeterminado. Es una presunción, ¿no? Pero ya la propia legislación que te está diciendo, oye, se presume indeterminado. Entonces, hay una preferencia del legislador que los contratos siempre sean indeterminados. Ahora, este principio colisiona con la forma como se regulaban en el Perú los contratos temporales. Porque muchos de estos contratos temporales, ¿no? Yo les decía, ¿no? Los contratos temporales son la excepción, ¿no? No son la regla, o sea, y no quiere decir que este contrato indeterminado con el contrato temporal sean contratos, por así decirlo, distintos o contrarios, ¿no? Son complementarios, se complementan los dos tipos de contratos, ¿no? Contrato indeterminado con el contrato temporal son complementarios, armonizan. Sin embargo, en el Perú se desvirtuó la forma de contratación temporal y actualmente ustedes van a ver contratos de inicio e incremento de actividad, ¿no? Que ahorita el legislador, ¿no? El Congreso está debatiendo estos temas, ¿no? No tanto para desaparecerlos, pero sí para establecer plazos menores, ¿no? ¿Por qué el contrato de inicio e incremento de actividad tiene que ser 3 años? ¿Por qué no 2? ¿Por qué no 1? ¿Por qué 5? ¿Por qué 4? O sea, ¿por qué? O sea, ¿alguien se ha puesto en la legislación a razonar por qué es 3 y no es más o no es menos? No, no lo ha hecho, solamente porque el legislador dijo, oye, el 3 es un número menor que 4 y mayor que 2, y lo puso. Pero no hay ningún estudio riguroso, ¿no? Empírico, referente a por qué tendría que ser 3. O sea, lo han puesto porque lo han puesto. Pero esa causal de contrato, lo que generó es que los trabajadores, ¿no? Tengan más subordinación. ¿Y qué quiero decir con ello? Si un trabajador, ¿no? Que ingresa a una actividad permanente, pero es contratado temporalmente, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿No? Lo que va a suceder es que el trabajador cuando le diga, ¿no? Pepito, ¿no? Hoy día te vas a quedar trabajando, ¿no? De 9 a 11, ¿no? Horas extras. Y ustedes creen que Pepito le va a decir, no, quiero ir salir a mi hora, recuerda que las horas extras son voluntarias y por lo tanto quiero pasar ese tiempo con mi familia. Es muy probable que si diga eso, Pepito, después cuando venza su contrato temporal, ¿qué va a pasar? No le van a renovar, pues. Pepito lo sabe bien. Y es por eso que tiene que hacer esas horas extras, ¿sí? Entonces, ¿se imaginan ese régimen donde debería haber sido contratación indeterminada, le han puesto temporal por 3 años, ¿no? Y es por eso que todos tienen el chip, ¿no? Tiene que pasar desde mi contratación temporal, para que yo sea indeterminado, tiene que pasar el plazo máximo, ¿no? Ya pasaron los 5 años, ya soy indeterminado. Y no es así, ¿no? O sea, cada contrato temporal tiene su causal, pero hay algunos contratos que van en contra de este principio de causalidad y te han permitido, ¿no? En su momento se señalaron, ¿no? No se observaban específicamente, ¿no? Que también hablando, esto era en los 90, ¿no? No había un tribunal de garantías como si lo tenemos. Pero igual, la lógica de estos contratos era flexibilizar un poco más el mercado y el riesgo lo asume el trabajador, ¿no? Pero el trabajador, ¿qué riesgo asumía, no? Si ya con esta forma de contratación lo que hacías era, ¿no? Darle menos estabilidad. Y claro, lo único que generaba, y acá sí viene la evidencia, ¿no? Oye, estos contratos generaron mayor productividad, generaron que las empresas que sean pequeñas utilizando estos contratos temporales pasen a ser grandes, ¿no? A mejorar su competitividad. La respuesta es no. Lo que sí generó, y esto sí hay evidencia, es que en el Perú los trabajadores no opten por la sindicalización. El Perú es uno de los países, creo que es el, ¿no? Penúltimo, ya estaremos llegando a ser el último, ¿no? Por poco, que tiene la más baja tasa de sindicalización. Y claro, me van a decir, ¿por qué? Por esto. Si yo no tengo estabilidad, yo no voy a poder, ¿no? Reclamar, porque sé que al primer reclamo me van a simplemente decir que no me van a renovar el contrato. Entonces, este punto es importante, porque sin la estabilidad yo no puedo ejercer mis otros derechos como los sindicales, ¿sí?
Y es interesante porque acá vamos a entrar un poquito allá a analizar por qué los CAS, después que pasan a ser indeterminados, porque hubo, y esto sí les decía a los chicos en nuestra clase, sería interesante ver, ¿no? ¿Cuántos trabajadores CAS, a partir del 2021, a partir que entra en vigencia la norma, y ya son indeterminados, cuántos se sindicalizaron? ¿No? ¿Por qué? Porque esto le permite al trabajador CAS, si bien tu régimen no te permite mejorar, pero a través de la negociación sí, puede mejorar sus condiciones remunerativas, ¿no? Bueno, ahí en esos casos no serían condiciones remunerativas, pero serían las condiciones del pliego, ¿no? Como el bono por cierre de pliego, ¿no? Algún bono no económico, pero que sí tiene un concepto por ahí que le beneficia, pero es la forma, ¿no?, en la cual se ha encontrado el CAS para poder mejorar su situación. Se ha sindicalizado, ha constituido su sindicato, pero no lo hubiera hecho si hubiera sido un contrato CAS temporal por siempre. Esto es lo interesante, ¿no? Entonces, y ahí viene, ¿no? La gran reforma que se estaba hablando, ¿no?, por parte del Estado, creo que la gran reforma fue que los CAS pasen a indeterminados. Esa fue la gran reforma del Estado, ¿no? Oye, la gran reforma del Estado para el tema de régimen iba a ser la ley de servicio civil. Sí, todos, ¿no? Servir, pero en la práctica ha sido el régimen CAS, ¿no? Mayor número de trabajadores en 276 que 728, claro, separando los regímenes especiales, el CAS tiene el mayor número de trabajadores en el Estado. O sea, el CAS es una fuerza muy importante, ¿no? Y son los que son más discriminados, y eso es muy interesante porque si los CAS se dieran cuenta del poder que tienen, paralizan toda la administración en, ¿no?, un par de días y van a ver cómo rápidamente les van a resolver sus pliegos. Pero hasta que no se den cuenta de ese poder, ¿no?, simplemente van a negociar cada uno con su entidad, ¿no? Ya, pero quiero que se les quede acá una idea, ¿no? La forma del principio de continuidad, ¿sí? El principio de continuidad me dice, ¿no?, que puede estar positivizado como lo teníamos en el 79, pero también puede estar como en la Constitución del 93, no expreso, pero el desarrollo que hace el tribunal es, oye, de estos supuestos tiene que haber una protección, ¿no? Y si tú no las pones, legislador, yo como tribunal voy a crear dos figuras nuevas. La forma de contratación, ¿no? Este es el tema de salida. En la forma de contratación, oye, a un contrato, ¿no?, que realiza una prestación, ¿no?, permanente, le corresponde un contrato indeterminado. A una actividad complementaria permanente, le corresponde un contrato indeterminado. Solo aquellas, ¿no?, actividades que son temporales, únicamente, les corresponde contratos a plazo fijo, ¿no? Y hay algunos contratos que por su naturaleza han sido desvirtuados. Entonces, estos contratos desvirtuados afectan el principio de causalidad, ¿no?, que es un subprincipio del principio de continuidad y que deberían ser observados, ¿no? En todo caso, ahorita el Congreso está analizando esos tipos de contratos y por lo menos entiendo que lo que buscan es disminuir los plazos, lo cual me parecía, ¿no?, una respuesta media, ¿no? Pero es lo que se tiene, ¿sí? Con tanta falta de consenso, ¿no?, que puede llegar a este Congreso. Pero en fin, pasamos al siguiente punto, ¿no? Ya, una vez habiendo analizado estos principios, ahora sí vamos a hablar un poquito del régimen de contratación administrativa de servicio. El régimen de contratación administrativa de servicio tiene algunas generalidades. En particular, su base legal. Esto nace en el 2008 con el decreto legislativo 1057, ¿no?, que posteriormente pasa por el Tribunal Constitucional. El TC lo declara constitucional, ¿no? Pero es interesante cómo nace el 1057, porque nace bajo la figura de que el régimen va a ser temporal. Esa es una de las primeras justificaciones. Segundo, que lo que buscaba era que todos aquellos que no tenían derechos, ¿no?, los SNP, los servicios no personales, mira, pobrecito, el Estado no les reconoce nada. Ahora les vamos a reconocer algo, porque la norma original, ojo, no reconocía todos los derechos, como lo tenemos actualmente, ¿no? Solamente reconoce algunos, ¿sí? Reconoció la mitad, mejor dicho. Espera un ratito. Listo. Así. Ya. Les reconoce solamente todos a la mitad. Este es un punto interesante porque originalmente la norma tuvo un objetivo, ¿no? Oye, ya no más SNPs, CAS temporales, hasta que se implemente en ese momento
el régimen general, no de la ley de servicio civil, ojo, pero cualquier otro régimen, ¿no? Y ellos van a pasar a ese régimen. Que pudo haber sido la 728, que pudo haber sido la 276, que pudo ser la ley marco del empleo público, pero ese era el objetivo, ¿no? Era un contrato, ¿no? Que no tenía de manera transversal concurso público, ¿sí? Cuando nace el contrato, el contrato CAS, la régimen de contratación administrativa de servicios, no hablaba como causal el postular, ¿no? Para poder llegar a esa plaza o a este puesto, ¿no? Lo habla de una contratación directa. Y es por eso cuando el tribunal analiza este régimen, lo separa del 276 y el 728 porque no tenía concurso. O sea, el régimen dice, oye, esto se diferencia de la carrera 276 y 728 porque aquí no se permite concurso. Pero eso cambia. Eso va a cambiar después, ¿no? Cuando se incorpora la ley 29849, le incorpora un artículo donde señala, ¿no? Oye, todos los contratos administrativos de servicio desde ahora van a entrar por concurso público, ¿sí? Es por eso que ustedes van a ver, ¿no? Oye, ¿hay trabajadores cada sin concurso? Sí, sí hay trabajadores cada sin concurso, que fueron antes, ¿no? De la 29849, o que fueron posteriores también a la 29849, que también se permitió en algunos casos la contratación temporal, pero sin concurso, ¿sí? Ahora, acá lo interesante de la 29849 es que equiparó ciertos beneficios, ¿sí? Y que también lo vamos a ver más adelante, ¿no? De manera más detallada, pero el tribunal también, ¿no? Pasó por el tamiz del tribunal, y el tribunal dijo, oye, ¿sabes qué? Esto ya lo había declarado constitucional, hay que equiparar algunos derechos, ¿no? Yo lo había observado que no habían reconocido de manera expresa el ejercicio de libertad sindical, ya lo levantó, y por lo tanto, como es un régimen temporal transitorio, ¿no? Exhorto al Congreso, ¿no? Ahí lo interesante de esta sentencia es que exhortaba al Congreso a implementar el sistema, ¿no? Por así decirlo, de servicio civil, ¿no? Para que haya un régimen único y no hayan estas distorsiones. Y claro, los CAS se quedaron así hasta el 2021, ¿no? O sea, CAS, ¿y qué es lo que pasaba, no? Porque vamos a ir siempre con el régimen, la parte legal, pero también la parte, no hay que olvidar la parte política, ¿no? Teníamos un contrato temporal, ¿no? Que podía ser renovado un mes, cada 2 meses, cada 3 meses, ¿no? Y que la persona de turno decidía si seguías o no seguías. Así, esa era la vida del CAS, ¿no? Con derechos disminuidos, o sea, con no todos los derechos reconocidos en los regímenes distintos al 728 o al 276. Y así estuvo el CAS, ¿no? Desde esta sentencia para adelante, o desde esta ley para adelante, estuvo ahí, dando vueltas. Ahora, acá es lo interesante que normalmente los gobiernos de turno buscan su cuota de poder. Y su cuota de poder de sus seguidores, y esto no es solamente con el CAS, esto se vio en lo que era la 276, después con la 728, ¿no? Cada gobierno siempre ha tenido su régimen. Y el CAS era como que una bolsa de trabajo, ¿no? Del Estado que llegaba, o que gobierno que, digamos, entraba, y que utilizaba los CAS, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Este grupo lo saco, ¿no? Oye, no te decían que te despedían, simplemente, ¿qué te decían? Venció tu contrato, ¿no? Y después utilizaban eso, ¿para qué? Para meter gente. Esto lo pueden ver más claro en lo que eran municipalidades o gobiernos regionales, ¿no? Cada municipalidad, cada gobierno regional, cuando no había estabilidad en los contratos CAS, ¿qué pasaba? Purga, ¿no? Y venía otro grupo, ¿no? El grupo que era más afecto al gobernante de turno, ¿no? Al que había ingresado. Y claro, ¿no? ¿Esto qué generaba, ¿no? Generaba que el CAS, al ser un régimen tan maleable, ¿no? Y al establecer etapas menores como otros, permitía, ¿no? Utilizarlos, ¿no? Y no tener estabilidad también les permitía en cualquier momento resolverlo. Esta regla cambia, ¿no? De la estabilidad, y cambia en un momento que me pareció muy interesante, ¿no? Porque ya analizando no desde la parte jurídica, sino de la parte política, se aprueba antes del gobierno ¿no? De Castillo. Y es por eso que cuando Castillo ingresa, no puede poner a su gente a través de la contratación SCA, porque muchos de ellos, ¿qué eran? Ya habían pasado a ser indeterminados, ¿no? Y como todo gobierno, estaba buscando su cuota de poder, ¿no? Y claro, si alguien ya hace un análisis un poquito más de la contratación, va a encontrar que su cuota de poder no se centró en los CAS, porque ya los CAS no podías escogerlo, ¿no? Salvo los CAS transitorios por DU, pero esos tenían otra función, pero eran pocos, ¿no? Para la bolsa que tenías en CAS normalmente. Su otra bolsa, ¿no? Porque siempre va a haber una bolsa para el Estado, y actualmente su bolsa es, ¿cuál será? La locación, pues. Oye, pero el CAS no había venido a resolver ese problema
Es decir, aquellos que no tenían derechos, el CAS lo iba a resolver. En la práctica nunca lo resolvió, ¿sí? El CAS supuestamente iban a incorporarse todos los SNPs, claro, ya no se llaman SNP, ahora se llaman locadores o trabajador con orden de servicio. Y en la práctica, si ustedes ven los indicadores, tanto el CAS ha subido como los trabajadores por orden o locación. O sea, tan es así que supuestamente el CAS, que iba, entre comillas, resolver este problema, nunca lo resolvió. Y lo único que generó era que hayan trabajadores bajo un régimen de contratación administrativa de servicios, pero con menos derechos que los trabajadores 728 y 276. Porque antes del CAS, ¿qué pasaba con los trabajadores, los SNPs? El SNP demandaba y pasaba al régimen de la entidad, ¿sí? Oye, José, ¿había concurso? No, no había concurso, pues ese era SNP. Y era automático, era por mandato judicial. Era incluso más intuitivo que lo actual, ¿no? Entonces, y esto también es interesante porque también a uno le permite ver, ¿no? Analizar, oye, ¿y cómo ingresaron los 276, ¿no? Claro, los 276 que tienen una base estatutaria, ¿no? De carrera, en un primer momento, ¿no? Ellos tienen que ingresar por concurso, pero también tienen su fórmula de no ingresar por concurso y ser contratados, ¿no? Y pasado un determinado tiempo, pasan a ser indeterminados, ¿sí? Pero claro, con la diferencia de que no tienen los mismos beneficios que los nombrados. Pero ahí venía algo interesante, ¿no? O sea, ya hay antecedentes en la administración, por ejemplo, 276, 728, que no ha habido necesidad de concurso público para que se incorporen así indeterminados al régimen. Esto es interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿por qué? Porque el Estado peruano siempre le ha sacado la vuelta a este principio. Siempre, ha buscado. O sea, un gobierno, por ejemplo, el primer gobierno de Alan, le sacó la vuelta al régimen de los 276 y a través de decretos incorporó un montón de trabajadores. Oye, ¿hubo concurso? No hubo concurso, pues. Por ejemplo, si tiene un amigo que ingresó en esos pedidos, pregúntale, oye, ¿cuál fue tu concurso? No, fue una resolución. Listo. Hubieron también trabajadores 728, ¿no? Que actualmente son 728, pero no ingresaron por concurso, ¿no? Eran locadores o SNPs en ese momento y ganaron su mandato. No había concurso. Y igual también, ¿no? Y claro, ahora los CAS, ¿no? Que es ahora, que eran los temporales, por eso normalmente un CAS no demandaba, ojo. ¿Por qué no demandaba? Porque muchas veces uno dice, oye, el CAS no demanda, ¿no? Porque el CAS hacer una bolsa de contratación, ¿no? Que era muy flexible para el empleador estatal, también le permitía al servidor público poder movilizarse. Pues, oye, mira, yo estoy acá como CAS, ¿no? Ya ingresé, me ha ido bien, me quieren promocionar, ¿no? Y la forma de promoción del CAS, a diferencia de otros regímenes que tienen concursos internos, en el CAS no hay concursos internos pues, para mejorar. ¿Qué es lo que hacían? Lo clásico, ¿no? Abres un concurso CAS. Ese concurso CAS que supuestamente era para una plaza, eso no era un concurso público. Ese era un concurso, y hay que decirlo así, ¿no? Era un concurso para mejorar las condiciones de un trabajador CAS. Y es por eso que muchos dicen, ese CAS tiene nombre y apellido. ¿No? Pero en verdad era porque el propio sistema, o sea, el propio régimen CAS, te pone en esa situación. ¿No? ¿Y qué es lo que hacía para mejorar las condiciones? Ahora, claro, esto se modificó con este régimen porque muchos trabajadores CAS han pasado a ser indeterminados. Y ahora, ¿cómo? Y eso quiere decir que ya no se movilizan, sí se movilizan, pero ahora la fórmula es distinta, ya no es a través de un concurso que se abre y yo pierdo mi plaza. No, ahora, ¿qué hace el CAS indeterminado? Postulo o me voy a una plaza mejor, ¿no? Que quiero mejorar mis condiciones, ¿no? Porque esta plaza, ¿no? Solamente la voy a poder mejorar los temas económicos por convenio, pero tengo que suspender el contrato, ¿sí? Y acá viene un tema, ¿no? Si el jefe inmediato o el área de recursos le da algo, perfecto, suspende su contrato y se va a trabajar a un área con mayor, ¿no? Dentro de la entidad, una plaza, ¿no? Que estaban buscando ese perfil, o se va a otra entidad a prestar servicios, ¿no? De manera temporal, claro. Pero esto también me permite analizar, ¿no? Oye, mira que el CAS, cómo se va, ¿no? Cómo va buscando sus mejoras, ¿no? Sea en la misma entidad o fuera. Pero tal como está el CAS, como no es un régimen de carrera, tiene siempre está supeditado a eso, ¿no? A que le den el permiso. Y si no le dan, ¿qué va a pasar? Se gastan cargos.
Y lo único que va a tener para mejorar sus condiciones, ¿qué va a hacer? El convenio colectivo. Entonces, haciendo ese análisis de la base legal, porque todavía lo vamos a analizar un poquito más, ¿no? Para responder la pregunta, pero quiero que tengan ese corte, ¿no? De cómo en su momento el CAS se incorpora, ¿no? Se incorpora con menos beneficios, supuestamente iba a resolver un problema de SNP, no lo resolvió, el tribunal lo declara constitucional, pero le ha dado algunas observaciones, el legislador, ¿no? Establece o equipara algunos beneficios, los beneficios que son son reconocidos en la Constitución, los beneficios legales, no se los equipara, por eso el CAS no tiene asignación familiar, por eso el CAS no tiene CTS, ¿no? Que son beneficios de ley, pero sí que para, ¿no? Las vacaciones de 30 días, constitucional, ¿no? El descanso, constitucional, ¿no? Las horas extras, constitucional. Esos elementos sí los reconoce, ¿no? Y después, ¿no? El CAS pasa a ser un trabajador indeterminado, siempre y cuando, ¿no? Cuando se implemente esta norma, ¿no? Y posteriormente el Tribunal Constitucional le declara inconstitucional, pero no lo declara todo. Esto le permitió sobrevivir al CAS, ¿no? Imagínense si el CAS hubiera sido temporal hasta la fecha, muchos de los trabajadores en el gobierno que hubiera, ¿no? De Castillo, hubieran salido. Y a mí no me queda duda que mucho o la mayoría no se hubiera quedado, ¿no? Entonces, esa indeterminación les permitió quedarse. Pero también acá es un tema, ¿no? Porque es importante que el servidor o funcionario público, indistintamente del CAS, ¿no? Tenga estabilidad. ¿Y por qué es necesario la estabilidad en el sector público? ¿No? A diferencia, ¿no? Yo le decía, el principio continual lo que busca es proteger al trabajador, pero la estabilidad tiene un razonamiento a mayor en el sector público. Lo que busca la estabilidad es dotar al servidor público ¿de qué? De autonomía. El servidor público, cuando no tiene estabilidad, ¿no? Dice, oye, mira, yo he analizado este caso, ¿no? Yo lo estoy proyectando de determinada manera, pero si no tiene estabilidad, alguien dice, oye, ¿sabes qué? Eso que tú dices, técnicamente, ok, pero lo queremos 180. ¿Lo haces o no? Y si el CAS temporal hubiera dicho no, al día siguiente ya no estaba. Oye, ¿cuándo vence tu contrato? Ya, gracias. Pero si hubiera sido un CAS indeterminado como los tenemos, ¿no? Técnicamente puede decir, oye, técnicamente esta es mi prestación, esta es mi función y estoy dando un producto que corresponde a lo técnico, ¿no? Que soy. Entonces tiene mayor, digamos, autonomía para la hora de emitir sus informes, sus emisión de proyectos de resoluciones, entre otros, ¿no? Entonces eso es lo interesante, ¿no? La autonomía al servidor público, no solamente la estabilidad en el trabajo, que es un derecho fundamental, sino que a su vez también le da autonomía técnica, ¿sí? Para poder, digamos, emitir informes, opiniones, ¿no? Que pueden ser contrarios a la gestión propiamente, porque puede decir, oye, tengo otros intereses, ¿no? Pero lo técnico ahí se podría sustentar, ¿no? Entonces, habiendo dicho esto, vamos a analizar ya un poquito, ¿no? Yo les decía, ¿no? ¿Qué pasa en los 90? En los 90 teníamos regímenes, ¿no? 276, 728 SNP. Si ustedes ven en este cuadro, que es un informe, ¿no? Que se elaboró en el gobierno de Martín, ¿no? En el gobierno transitorio de Martín Paneagua y posteriormente se concluyó en el gobierno de Toledo, había un problema, ¿no? Los SNP se estaban subiendo como la espuma, ¿no? Incluso ya habían rebasado ¿a quién? Al régimen de la 728. Recuerden, ojo siempre, que el régimen de la 276 es el que tiene mayor porcentaje de trabajadores, ¿sí? Entonces el régimen de la 276 se mantenía, el régimen de la 728 había subido, pero los SNPs estaban siendo fuertes. Y esto iba más adelante a generar una deuda para el Estado, ¿no? Oye, yo no le estoy reconociendo a los SNP sus beneficios. Entonces, cuando ellos demanden, ¿qué va a haber? No solamente voy a tener que reponerlos, sea el régimen 276 o 728, y en este caso era más 728, sino que adicionalmente voy a tener que pagarles, ¿sí? O sea, me voy a comer un proceso, me voy a tener que pagar indemnizaciones, devengados, ¿no? Entonces, tengo que hacer algo, ¿no? Y claro, una de las respuestas era, oye, el Estado tiene régimen 276, 728 y también tiene SNPs. Una de las respuestas que había llegado a este informe o esta comisión era, hay que unificar, ¿no? Hay que tener un solo régimen de contratación. Y este régimen de contratación, ¿no? Va a ser un régimen que debe tener los dos elementos, ¿no? Tanto de la 276 como de la 728. Porque la 276 era muy estatutaria, por decirlo así, administrativista, y el régimen de la 728
era para una empresa privada, pues, ¿no? O sea, imagínense implementar un régimen de la actividad privada, ¿no? En una institución, con cláusulas o con causales que no, ni siquiera algunas son aplicables, ¿no? Yo recuerdo que una vez, ¿no? Sí, yo estaba en Secretaría Técnica trabajando, y yo recuerdo que alguien me contó, ¿no? Oye, que habían despedido a un trabajador de la 728 de una entidad pública porque había competido deslealmente con la institución. ¿Y cuál era el giro de la institución? Daba ¿no? Prestaciones, ¿no? Por así decirlo, eh, capacitaciones, ¿no? A favor de los servidores públicos, servidores y funcionarios. Entonces él daba esas charlas y dijo, oye, me parece bacán, ¿no? Yo quiero también implementar mi negocio, ¿no? Para dar charlas en tema de contrataciones, en tema de esto, abre, ¿no? Y le dicen, oye, ¿sabes qué? Estás compitiendo deslealmente y es una causal de la 728, ¿no? ¿No? Como causal de falta grave, la competencia desleal. Cuando me dijeron eso, yo primero tomé un vaso de agua y dije, oye, ¿qué pasó, no? O sea, ¿desde cuándo las entidades públicas tienen finalidad de lucro, no? No la tienen, pues. O sea, él está, ¿no? Creando una persona jurídica, está dando ese servicio, ¿no? Y el mercado te permite dar ese servicio, pero ¿acaso ustedes tienen como institución finalidad de lucro? ¿Ha habido competencia desleal? No, pues eso está pensado por una empresa privada, pues. Una empresa privada, obviamente, ¿no? Yo busco incorporarme al mercado y no busco que mis trabajadores compitan conmigo porque me van a quitar clientes, ¿no? Pero una institución pública, no, pues. Y a ese nivel, ¿no? O sea, incorporamos un régimen de 728 en los 90, pero con todas sus tagas, pues. Todas sus tagas porque no tenían ni siquiera, ¿no? Cuando ustedes ven la forma de establecer la remuneración, el régimen privado tiene una fórmula de cálculo, ¿no? Lo dejó de manera libre para que el empleador lo decida. Y esa libertad y todas esas, por así decirlo, libertades que tiene, ¿no? Las 728 de flexibilización, las incorporaron en el sector público, que tiene otra función, ¿no? Que es una función donde un empleado va a ser casi permanente. O sea, el empleador en el sector público es el empleador que va a permanecer más tiempo, ¿no? A diferencia de una empresa privada que en cualquier momento puede ejercer su autonomía y decir, yo quiero salir del mercado y salgo. Pero el empleador de Estado no lo puede hacer. Y es por eso que, bajo esas características, es que el empleador de Estado puede crear un régimen de carrera, ¿sí? Y es por eso que es necesario ahí la estabilidad y ingresar de manera por concurso, ¿no? Público y de mérito con el objeto de poder, digamos, obtener una plaza y posteriormente poder ascender, ¿no? Ese es el objetivo de la administración o una contratación de carrera, pero eso la 728 no lo tiene y nunca lo va a tener. Han implementado, han modificado, sí, oye, pero José, tú sabes, sí, sí, han parchado la 728, pero la 728 no está pensado para eso, pues, ¿no? Caso distinto al régimen 276, ¿no? Pero al ser tan emborrosa, ¿no? Y al ser tan difícil, digamos, al final se frenó, ¿no? Oye, ¿por qué un 276 es bien difícil de desvincular? ¿No? Yo tengo acá a alguien que es deficiente. Es porque ¿no? Porque la otra parte dice, no, pero hacerle un disciplinario me genera, ¿cómo se dice? Me va a generar trabajo, ¿no? Se hace difícil, porque todo, hasta incluso para el régimen de los 276, hasta incluso para renunciar, para que tu renuncia sea válida, el empleador de Estado tiene que emitir un acto administrativo. Y les pongo un caso, incluso recuerdo un caso que llegó al Tribunal de Servir, donde el trabajador de la 276 renunció el día de hoy, pongamos, ¿no? Y la resolución de la renuncia, ¿saben cuándo salió? Después de 6 meses. Imagínense lo emborroso de que es, con este ejemplo, de poder extinguir el contrato. Tan es así, tanto demoró, que el trabajador al segundo o tercer mes dijo, oye, por si acaso, como demoraste tanto, dejo sin efecto mi renuncia. Y al final el tribunal lo avaló, pues no, dijo, oye, como el régimen de la 276, su propio régimen, se aplica de manera supletoria las normas del procedimiento administrativo general y las normas del procedimiento administrativo general reconocen el supuesto ¿no? Poder dejar sin efecto, ¿no? Los actos administrativos, ¿no? El desistimiento, ¿no? Entonces también le es aplicable a esta figura.
Y este trabajador lo ganó, sí. Oye, yo presenté mi desistimiento y posteriormente, como no te pronunciaste de mi renuncia, entonces mi renuncia se dejó sin efecto. Y por lo tanto declararon esa resolución nula, ¿no? Pero ese es un ejemplo para que vean qué tan difícil es extinguir incluso una renuncia por acto administrativo, ¿sí? En la 276. Entonces, teniendo esos dos regímenes, ¿no? Y ese contexto de la CSNP, esta comisión dice, oye, tenemos que evaluar, pues, ¿no? Tenemos que comenzar a ver, también habíamos suscrito tratados de libre comercio, ¿no? Con el Estado, con Estados Unidos, donde se nos establecía, ¿no? Oye, que tenemos que modernizar, ¿no? Y no puede ser que tu aparato de Estado sea tan informal, ¿no? Que estés contratando SNPs cuando no deberías. Entonces, es en el gobierno de García que se aprueba el decreto legislativo. O sea, esa era la realidad del Perú. O sea, teníamos 276, 728 SNPs, ¿no? 728 con un régimen de privado, que no le corresponde una carrera, régimen 276, muy estatutario, tan emborroso, que se hacía difícil en todo caso, digamos, poder, digamos, hacer cambios, ¿no? Y después teníamos a los SNPs, que poco a poco iban ganando su plaza, ¿no? Sin concurso público ni nada, ¿no? Mandato judicial. Entonces, ante esa realidad, ya, el gobierno manda, ¿no? El gobierno de García manda el decreto legislativo de 57. Oye, por si acaso de SNP, tú que no tenías nada, ahora tienes algo, ¿sí? Y vamos a ver un poquito, ¿no? Cómo actualmente estamos, ¿no? Si ustedes ven este cuadrito, si quitamos carreras especiales, ¿no? 728, 13, 276, 19. O sea, todavía el fuerte entre 728 y 276 es el 19%. Esto era antes del 24%. Está disminuyendo, ¿sí? Si alguien observa por qué está disminuyendo, ¿no? Y en los próximos 10 años va a disminuir más, ¿no? Porque van a llegar, creo que más o menos ya a desaparecer, ¿no? Más o menos creo que, así, haciendo cálculos solamente de ojo, ¿no? Creo que en 13 años ya 13 o 14 años ya desaparece toda la 276. Porque creo que el 276 más joven debería tener ahorita unos 50 y tantos por ahí. Entonces, este régimen, ojo, ya no, por más que digamos una plaza de la 276 concluya, ¿no? Por edad, no quiere decir que esa plaza se va a concurso, ¿no? Todas esas plazas se quedan, ¿por qué? Porque van a pasar todas esas más adelante ¿a qué? A formar parte del régimen de la ley de servicio civil, ¿sí? Y es por eso que el incentivo que se les busca, o la forma de presionar que busca para poder pasar al régimen de la 276 es a través de ello, ¿sí? Disculpa, a través de la ley de servicios, a través de ello. Entonces, miren, 728, 13, 276, 19%, y va bajando. Y los CAS, el 28%. Si ustedes sacan carreras especiales, el CAS tranquilamente hace el 50% del total de trabajadores en el Estado. Miren su poder, ¿no? Y va subiendo, y va subiendo. Entonces, ¿por qué? Eso se detuvo en un momento cuando entra la ley, ¿no? La nueva ley que buscaba eliminar la discriminación, porque señaló, ¿no? Que los contratos CAS, los concursos estaban prohibidos, ¿sí? Salvo que sean temporales. Esto de nuevo se abrió cuando el tribunal dijo, oye, esta parte es inconstitucional, y el tribunal sacó, disculpe, Servir, ¿no? Como órgano rector del sistema de recursos humanos, que dijo, oye, después de la sentencia, las entidades pueden, ¿no? Sacar su concurso por CAS, no necesitan ya una ley que los autorice. Pero eso sí, les dicen, ¿no? Tengan cuidado, solamente por transitoriedad, si es que van a sacar los temporales. Pero también pueden sacar concurso, ¿por qué? Por permanente, no hay problema. Pero eso tú lo decides, ¿sí? Entonces, ahorita puede haber concursos de CAS de permanentes o temporales, pero tienen que estar justificados. ¿Y qué pasa con aquellos concursos que ahorita están sacando las entidades como temporales, pero que en la realidad no son temporales? Más adelante los CAS que van a poder pedir. No van a poder decir la desnaturalización al régimen 728-206, pero sí van a poder solicitar ¿qué? La desnaturalización de su contrato de plazo determinado a indeterminado. Eso sí van a poder hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se justifica la causal de temporalidad. Ahí voy poniendo, esto lo vamos a desarrollar un poquito más, pero ya voy señalando. Entonces, de este cuadro lo que quiero que les quede es, miren cómo crece el CAS, que llega a ser la suma, ¿no? Tanto del contrato 728 con los 276. O sea, si ahorita hubiera un sindicato CAS que unificara a todos ellos, ellos serían los más representativos.
a nivel nacional. Y ellos tendrían que llevar la negociación por todo, ¿no? Pero como están separados o forman parte de algún sindicato, sea 276 o 728, ¿no? No se ve su real poder. Pero eso es interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque el 728, el 276 y el CAS tienen, por así decirlo, problemas distintos, ¿no? El problema del CAS actualmente es cómo acabo con la discriminación que tengo en mi propia entidad, ¿sí? Porque ya tengo la indeterminación, ya soy indeterminado, pero siguen pagándome como hace 5 o 6 años de mi contrato. Entonces, ¿cómo solicito, ¿no?, que se mi nivel? Una de las fórmulas, el convenio, ¿no? Pero esos convenios normalmente se dan plano para todos, ¿no? Debería haber un convenio que, digamos, analice, ¿no? Y claro, también hay CAS que sí están equiparados actualmente, ¿no?, a los 728 o 276 de sus entidades. Pero eso no es la realidad de todos, pues, ¿no? Por eso, ya cuando analicemos un poquito la sentencia del TC, la última, ahí vamos a ver ese punto. Ahora, dentro de los puntos, ¿no? En este cuadro ustedes pueden ver 2019-2020, la variación de contratación CAS, ¿no? Y acá pueden verlo por órganos, ¿no? Gobiernos nacionales y gobiernos regionales, ¿no? El sector que más contrató CAS en 2019-2020, específicamente 2020, el sector salud. Obviamente, ¿no? Porque tenían su DU, obviamente porque había una demanda propiamente, ¿no? Estábamos en una pandemia COVID, ¿no? Entonces, era el sector que tenía. Pero también a nivel regional, ustedes pueden ver también dónde se aumentó, ¿no? Incluso, miren, 147%, 123%, 110%, 106%, o sea, casi en el gobierno regional se duplicó, ¿sí?, la contratación casi. Y eso también hay que tenerlo claro. Ahora, acceso al régimen CAS. Ahora vamos a hablar un poquito, ya hemos analizado ese panorama tanto político como estadística, cómo el CAS ha subido. Actualmente los CAS son más que los 276 y 728 en número de trabajadores y tienen problemas distintos, tanto la 276 como la 728. Entonces, vamos a entrar un poquito a analizar el régimen CAS. El régimen CAS, ¿no? Yo les decía, el artículo 10, modificatoria del decreto legislativo 1057, ingresan por concurso público. Algo muy interesante del ingreso por concurso público tiene el CAS. A diferencia de los concursos 276 y 728, se flexibiliza un poco cuando se habla de los concursos CAS, porque las entidades pueden omitir, ¿qué?, la etapa de evaluación técnica, ¿sí? Entonces yo puedo abrir ahorita un concurso CAS solamente con la evaluación ¿no?, del CV y la entrevista, y suficiente. Y claro, pero José, es optativo, o sea, puede haber entidades actualmente que están haciendo la evaluación técnica, y la respuesta es sí. Hay entidades que siempre han hecho la evaluación técnica en los casos de los CAS. Por ejemplo, ahorita creo que me comentaban que había un concurso público en la Contraloría. Si ustedes ven el formato de la Contraloría, las etapas de evaluación, son concursos públicos para CAS, y tiene evaluación de conocimiento. O sea, le puede incorporar, ¿no? Sí, entonces, y esto es interesante, ¿por qué? Porque cuando el Tribunal Constitucional analiza el expediente 013-2021 y declara inconstitucional, ¿no?, el tema de varias cláusulas del contrato CAS para pasar al régimen de la entidad, evalúa algo que me pareció muy interesante, el tema de la diferenciación del concurso público entre los 276, 728 y los CAS. Y solamente hace un análisis de la norma, ¿no? Oye, puede. Y yo me preguntaba, oye, pero ¿no analizaste que también había CAS que sí actualmente han ingresado con etapa de conocimiento? Claro, pues sí, ellos sí sí ha habido concursos CAS con evaluación de conocimiento, ¿no? Como también ha habido CAS que no han tenido evaluación de conocimiento, ¿no?, porque era optativo. Pero esto también me permite decir, oye, pero ¿por qué el CAS debería asumir esa carga del tema del concurso público con o sin evaluación de conocimiento, si es por el propio Estado empleador es el que genera eso? O sea, ¿por qué le trasladas ese tema de la meritocracia al trabajador CAS si eres tú, empleador, el que decide si hay o no evaluación técnica? ¿No? Lo que quiero decir es, en ese sentido, oye, si es el Estado el que genera este incentivo para después decir, oye, que no puedo, que mi concurso no es meritocrático, es porque tú lo estás generando. Ahora, y ahí vengo también, y acá me permite analizar algo. La meritocracia, ¿no?, es el mejor indicador para poder
evaluar el ingreso de los trabajadores CAS o cualquier otro régimen. Y acá ya se le hace, ya había muchos trabajos que han hecho crítica a la meritocracia, ¿no? Desde el plano sociológico. Y esto recuerdo lo conversaba ayer con dos amigos, con un amigo y dos amigas. Y llegamos, ¿no? Que había un tema ahí, ¿no? Que normalmente la meritocracia no es el mejor factor para valorar si el trabajador, ¿no? Si el postulante cumple o no con esas expectativas, porque muchas de las personas no estamos en la misma situación de poder concursar, ¿no? Venimos, digamos, digamos, de distintos orígenes, pero normalmente a esa solución, a este problema, ¿no? Por así decirlo, social que tiene el Perú, ¿no? Se le ha dado una respuesta distinta, ¿no? Se le ha dado una respuesta, por ejemplo, por situaciones que está un trabajador, ¿no? Frente a otro. Por ejemplo, una situación de discapacidad. El trabajador que está en situación de discapacidad, ¿no? Por el trabajo que está en esta situación, este trabajador, ¿no? Va a tener un porcentaje mayor a la hora de ser valorado, ¿no? En los concursos públicos. Entonces hay una acción afirmativa, ¿no? Con el objeto de poder, para que los trabajadores que están en situación de discapacidad puedan ingresar, ¿no? Esa es una forma afirmativa, pero también está valorando que, ¿no? Le está dando paliativos a la meritocracia, ¿no? Es decir, oye, por si acaso estos trabajadores para que puedan ingresar tienen un porcentaje mayor, ¿no? Porque la meritocracia no es el mejor factor para poder medir el ingreso. Otro de los puntos, ¿no? Por ejemplo, los que, digamos, el tema étnico, ¿no? También ha sido valorado, ¿no? Los que vengan de tal procedencia tienen un mayor porcentaje para poder postular al sector público. Entonces, acá lo interesante es que ya ha habido unas respuestas, pero no individuales, sino por colectivos, donde a la meritocracia no se la ha desaparecido por concurso, pero sí se la ha temperado. Entonces, ahí nos podemos hacer una pregunta, si la meritocracia en verdad es el mejor factor, ¿no? A través del concurso para poder valorar esto, o puede haber otros, ¿no? A ese nivel el Tribunal Constitucional no lo ha analizado, ¿no? Y siempre ha primado que esta forma es la única, a través del concurso es la única forma de poder valorar si hay mérito o no hay mérito. Y comencemos a cuestionarlo, ¿no? ¿Es la única forma? Otro de los elementos, ¿no? Son los requisitos de celebración del contrato administrativo de servicio. Y cuando hablamos de son requisitos para la celebración del contrato, hablamos, ¿no? Que debe haber siempre el requerimiento del área, la existencia de disponibilidad presupuestaria y, claro, no contar con sentencia condenatoria o sanción administrativa. Son los tres elementos que son necesarios para poder celebrar, ¿qué? Un contrato CAS, siempre y cuando haya obtenido la plaza del concurso, ¿sí? Ahora, el CAS es a tiempo indeterminado, salvo necesidad transitoria o suplencia. Esto lo dice el artículo 5. Entonces, con esto ya podemos decir que el contrato CAS puede ser a plazo indeterminado o a plazo fijo, ¿sí? Dado que, si bien el tribunal derogó, ¿no? La mayoría de disposiciones referentes, ¿no? A la ley de eliminación de la discriminación en los contratos CAS para que pasen al régimen de la entidad, sin embargo dejó el artículo, la disposición 5 y 10, donde le reconocía la estabilidad del trabajador y que solamente podía ser despedido por una causa justa. Y esos tipos de despidos, ¿no? Si se da un despido distinto a estas causas justas, estos despidos van a ser nulos, ¿sí? Entonces, esto también es interesante porque vamos un ratito ahí a analizar esto, ¿no? El CAS, yo les decía, a plazo indeterminado, tranquilamente puede haber un concurso, o también puede ser a plazo determinado, transitorio o suplencia. Ahora, estos CAS a plazo determinado, que son transitorios y suplencia, tiene que haber una causa que lo justifique. No es porque la entidad dice, oye, son transitorios porque me dieron presupuesto para el 2023, nada más. No, pues una causa de transitoriedad no es el tema presupuestal, ¿no? Sino tiene que haber una justificación. Por ejemplo, ¿no? Que sea una sección propiamente de una empresa, digamos, o una sección nueva, digamos, de la institución, que haya, digamos, un tema de acreditado, digamos que, ¿no? Tema de emergencia podría ser, o que haya por ahí un tema de suplencia, un tema, digamos, ¿no? De contratos de suplencia porque un trabajador titular se fue, ¿no? Y lo va a reemplazar hasta que retorne, ¿no? Pero tiene que estar ello. Y si no está, yo creo que acá habría, ¿no? Y yo creo que esta es la causa, ¿no? Causa que se va a abrir a futuro y que los CAS temporales van a tener que pelearla, ¿no? ¿Por qué? Porque si demuestran en vía judicial que no hay causa, ¿no? Que se justifique la temporalidad, el juez laboral, ¿no? Va a tener que declarar los indeterminados, ¿sí?
Y acá también algo muy interesante, ¿no? ¿Qué pasa con los trabajadores a plazo indeterminado? O sea, es decir, yo soy un caso indeterminado, ¿no? Y actualmente ya me dieron la adenda o no me dieron la adenda. Pero ¿qué pasa con mi plaza? Si yo me voy, o sea, yo el día de mañana renuncio, me voy a dedicar a la docencia. Ya no quiero seguir siendo un servidor funcionario público bajo el contrato CAS. ¿Y qué pasa con esa plaza? La pasan a concurso, ¿no? Debería ser así, ¿no? Y debería ser ese concurso a plazo indeterminado. Pero ¿qué es lo que está sucediendo en la práctica? Lo que está sucediendo en la práctica es que esa plaza no se genera o no se interpreta como indeterminado. Servir en este informe técnico, ¿no? Ha señalado que esas plazas o sea, esas plazas que ya estaban con un trabajador indeterminado, depende de la entidad si es que hay todavía la necesidad de permanencia y por lo tanto puede transformar esa plaza indeterminado a temporal. Y este es el absurdo, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí los trabajadores CAS que son temporales podrían utilizar ese argumento para decir, oye, pero el contrato anterior era indeterminado. O sea, esta es una actividad permanente. Y por lo tanto, como es una actividad permanente, por más que lo hayas señalado que era transitorio, era temporal, es una actividad que podría tranquilamente desnaturalizarse. ¿Sí? Y ese sería un buen argumento, yo creo, ¿no? Para decirle al juez que estos tipos de contratos que eran indeterminados y que después los mandates a concurso como temporales, ¿no? Se tiene que observar que era una actividad permanente. Y claro, ¿no? Cuando ya uno analiza ya a nivel macro, ustedes van a ver que hay muchas instituciones públicas que casi todos sus trabajadores son CAS, ¿no? Y claro, gracias a esta norma pasaron a ser indeterminados. Pero aún así sus actividades permanentes siguen siendo CAS. Entonces, entonces no tiene mucho sentido que esa propia entidad esté solicitando trabajadores CAS temporales, ¿no? Si realizan actividades permanentes. Entonces, ¿cuál sería una actividad permanente, no? Eso es lo primero que uno se pregunta. Entonces, yo creo que más que acreditar la actividad permanente es que no pueda la entidad acreditar la temporalidad de la contratación. Es decir, y esto tiene que ver con el principio de causalidad. Para que tú puedas contratar de manera temporal bajo el contrato CAS, tu entidad tienes que demostrar que es transitorio o suplencia. Y lo transitorio es lo temporal. Entonces, ¿cuál es lo temporal? Por ejemplo, si yo contrato un CAS para una obra de servicio determinado, ¿no? Oye, por ejemplo, ¿no? El CAS se va a encargar, digamos, de hacer el arqueo de esto. Listo. Cumplido el servicio, se termina. Pero si el CAS está haciendo la misma actividad permanente que un trabajador a plazo indeterminado, ahí no se podría, digamos, sostener la temporalidad de ese contrato, salvo que él reemplaza al titular de ese puesto. Ahí sí, pero otra causal no habría. Entonces, esto nos permite también señalar, ¿no?, que la ley de presupuesto público en su artículo 10 ya ha permitido la contratación administrativa de servicios. Si bien yo les decía, ¿no?, que ya no se necesitaba una ley para poder llevar los concursos, porque cuando salió la ley de los contratos casi indeterminados, ¿no?, que antes que sea derogado, solamente podía sacar por DU, ¿no?, los contratos, por una norma de ley, podía sacar los contratos casi. Pero ya ha sido claro, ¿no?, los puede sacar indistintamente haya ley o no. Ahora, acá también, ¿no?, hay algunos pronunciamientos del tribunal, porque cuando se inició, ¿no?, se emitió la norma, las áreas de recursos humanos comenzaron a preguntar, ¿no?, oye, ¿qué hago ahora con mi trabajador, ¿no?, que sí está dentro del ámbito? ¿Le tengo que hacer una adenda, ¿no?, a plazo indeterminado? ¿No le tengo que hacer la adenda? ¿Qué hago? Entonces, esa pregunta fue respondida por un informe vinculante, ¿no?, por servir a través del informe técnico 1470-2021. Y en este 1470-2021 le dice, ¿no?, oye, por si acaso, no es que el CAS, que cumpla con los requisitos establecidos en la ley, se vuelve indeterminado por la adenda, sino es indeterminado porque la propia ley le establece ciertos presupuestos que tiene esa condición. Indistintamente hagas o no la adenda de indeterminado, el CAS es indeterminado, porque realiza una actividad permanente y se encuentra dentro del alcance de la ley. Después, cuando ya sale la resolución del tribunal, y posteriormente el Ejecutivo pide la aclaración, sale otro informe técnico, el 1479, ¿no? Y ahí así comienza a señalar, ¿no? Oye, por si acaso,
las entidades pueden contratar a plazo indeterminado o a plazo fijo los CAS, ¿no? Ya lo dejo a ti, institución, de cómo vas a hacer el concurso, si es indeterminado o temporal. Pero eso sí, si es temporal, tienes que ver lo transitorio. Ojo, no cualquier causal transitorio, sino tiene que estar justificado. Y esto es lo importante porque esto va a permitir a muchos trabajadores CAS que no son, digamos, transitorios, pasen a solicitar la indeterminación. Porque recuerden que el año pasado, si no mal recuerdo, se le dio a las entidades poder, digamos, presupuestar cuánto de sus trabajadores CAS, ¿no? Temporales, transitorios por los últimos DEU, iban a ser a pasar a plazo indeterminado, ¿no? Para presupuestarlos. ¿Y qué hicieron muchas de las entidades? ¿Saben lo que hicieron muchas entidades? No hicieron nada. O sea, tenías para ver, dentro de los trabajadores que habías contratado de manera temporal, ¿no? ¿Cuáles iban a ser trabajadores a plazo indeterminado? Pero no lo hiciste. Ahora, ¿por qué no lo hizo? ¿No? Uno se pregunta, oye, ¿por qué todos eran temporales? ¿O porque no les convenía? Y acá viene también un tema político, pues, ¿no? ¿En qué mes salió Castillo? Pues, ¿no? Saquen sus cuentas, ¿no? Oye, tenías hasta diciembre. ¿Quién entró después de Castillo? ¿A quién no le convenía renovar esos contratos a permanentes? Por eso les digo, se ha utilizado el régimen CAS desde una forma política, ¿no? Como una bolsa de trabajo. Entonces, una vez concluido ellos, ¿qué ha pasado? Chao. Y entro en mis CAS temporales. ¿Sí? Es por eso que yo sí considero que por lo menos para el CAS, la etapa de evaluación técnica sí debería realizarse, ¿sí? Para evitar estos temas, estos sesgos políticos. Y qué bueno que los CAS ahora puedan ser indeterminados, ¿no? ¿Por qué? Porque esto le evita este tema de, ¿no? De que alguien ingrese, ¿no? Un gobierno de turno ingrese distinto y les resuelve el contrato porque simplemente no son del partido o no son sus aliados, ¿no? Cuando la función pública va más allá del tema político. La función pública necesita un régimen de contratación clara, técnica, ¿no? Con sus principios y que también pueda promoverse internamente. Y no estancarse propiamente en un puesto, ¿no? Con una determinada remuneración. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque el régimen CAS nunca estuvo pensado para eso, ¿no? Nunca fue un régimen de carrera. Fue un régimen que supuestamente parchaba los SNPs y que posteriormente iban a esperar un sistema, ¿no? Un sistema de contratación de la ley de servicio civil, donde todos iban a pasar, ¿sí? Y lamentablemente, así como va, jamás, ¿no? Parece que jamás va a llegar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no hay voluntad, pues. La ley de servicio civil, para bien o para mal, ¿no? Tiene cosas buenas, tiene cosas interesantes, tiene cosas que también que han sido declaradas inconstitucionales por el tribunal, pero algo que ahí le faltó, yo creo que al Estado, ¿no? A la hora de implementar una reforma pública en régimen de contratación del Estado, específicamente en lo que es la contratación, ¿no? El régimen de carrera, es que debe hacerlo con los actores. O sea, esa ley no fue validada por los actores, ¿no? Del sector público, fue una ley hecha por un conjunto de personas que maneja estos temas, ¿no? Técnicamente, pero jamás fue consensuada, ¿no? Entonces, oye, cuando ves esa falta de legitimidad, ¿qué hacen los trabajadores? Oye, esto me recuerda a los años, ¿no? 90, ¿no? ¿No? Por ahí veo, dice extinción por rendimiento como causal cuando fallo dos veces, ¿no? Entonces, ha habido una falta de participación, ¿no? Que el Estado ha generado que no hayan participado en su momento el sector de trabajadores estatales, ¿no? O los sindicatos estatales, en todo caso, ¿no? Que serían los que representen a los trabajadores. Y esta falta digamos, de trabajo ha generado un miedo, ¿no? Tan es así que actualmente ni las entidades que gobiernan actualmente la quieren, los sindicatos del sector público tampoco no la quieren, ni los trabajadores CAS, ¿no? Bueno, los trabajadores CAS, un grupo sí, un grupo no, pero tampoco no la quieren. Acá y qué tan mal es la norma de uno puede llegar a decir, ¿no? Entonces, pero es que no ha habido ¿no? Ese desarrollo. Se ha vendido como una norma que va a mejorar el funcionamiento para el ciudadano,
pero jamás lo han visto, oye, ¿y qué me mejora a mí como servidor público, como funcionario? ¿Cuál va a ser la carrera? Explícala. Oye, ¿la has consensuado con los sindicatos del sector público? Y yo creo que ahí viene su declive, ¿no? Porque sí, creo que aquí sí podemos coincidir todos, que sí necesitamos un régimen, ¿no? De carrera técnica, ¿no? Que promocione a los servidores, ¿no? Que, digamos, cumplan por estos perfiles y que a su vez establezca, ¿no? Parámetros claros de ingreso y de salida, sin arbitrariedades, como hubieron en los 90. ¿La necesitamos? Sí, sí necesitamos ello. Pero tal como está, con falta de legitimidad, con esta forma como se está implementando, yo creo que ahí viene, ¿no? El problema, ¿no? Que ha habido falta de comunicación. Y también falta también, ¿no? De intereses. Ahora, ¿qué es lo que está pasando con el CAS? Volvamos de nuevo al CAS. Porque el CAS es interesante, ¿no? Ya nos declararon constitucional. Ya, pues cuando te declaran inconstitucional una norma por todos, ¿qué buscas? Hacerlo por unos. Y esto es lo interesante, ¿no? Porque este cuadro les va a demostrar a ustedes cómo los trabajadores CAS están solicitando y ya les han aprobado su ley, ¿no? De trabajadores CAS 728 del sector salud. Oye, pero José, ¿no habíamos dicho que el CAS no podía pasar al régimen porque afectaba algunos principios constitucionales y ya el tribunal ya se había pronunciado sobre ello? Sí, pero ahora la fórmula, ¿cómo es? Sacar el CAS por su entidad. Y claro, acá vas a poner algunos argumentos, ¿no? Por el tema de salud, que la primera, en el caso del ORRES, por el tema despectivo, el convenio 81, que tiene mucha importancia, ¿no? Pero que también nos permite ver, ¿no? Es la forma, ¿no? Es la forma de poder, digamos, o sea, yo comparto, ¿no? La protección de los trabajadores, pero ¿por qué no comenzamos a ya analizar de una forma mayor, pues, ¿no? Este problema público y comenzar a ver, ¿no? Oye, necesitamos un régimen, ¿no? O sea, no 728, no 276, necesitamos un régimen que en verdad sea de carrera. Entonces, ¿por qué no nos pensamos si tenemos una propuesta como trabajadores del sector público a este problema, ¿no? Y lo presentamos? Lo cual sería más interesante, ¿no? Que podría ser un mix entre la 276 y 728, pero lo bueno, no lo malo, ¿sí? En todo caso, ¿no? O tener una forma distinta de ver estas cosas. Pero yo creo que la solución sea el 728 276 no ha sido, ¿no? Sino esos regímenes tranquilamente hubieran resuelto el problema público. Ahora vamos a entrar un poquito a hablar de las remuneraciones y los beneficios, ¿sí? Todavía tenemos tiempo. Acá en estos cuadritos, ustedes van a poder ver, lo he hecho solamente con el régimen privado, lo iba a hacer con el 276, pero el 276 no tiene mucho beneficio, pues. Entonces mejor hacerlo con el régimen que tiene más beneficio, y es por eso, ojo, que la lucha por el CAS, más que por el 276, es irse al régimen de la actividad privada, ¿sí? Porque cuando ustedes ya comienzan a analizar, oye, el CAS en trabajo y remunerados, ¿tiene derechos? ¿Cuáles son sus derechos, no? Ahí está. Por ejemplo, el tema de las horas extras, no precisa, ¿no? Oye, ¿el trabajador CAS tiene horas extras? Sí, sí, puede hacer horas extras, pero ¿tiene la sobretasa? ¿Tiene el trabajo nocturno? No lo precisa. ¿A alguien le han pagado horas extras con el porcentaje? La respuesta es, han hecho compensación, que es otra cosa, pero no han hecho el pago ¿no? De la sobretasa. No los tiene de manera expresa. A ver, en derechos económicos, sí tenemos el derecho a la remuneración media vital, gratificación, el CAS no tiene aguinaldos, ¿no? Y se establecen por presupuesto cada año. ¿Tiene CTS? No tiene CTS. ¿Tiene asignación familiar? No tiene asignación. Participación, bueno, participación familiar la tiene, pero lo puse al leer. ¿Indemnización por despido arbitrario? Tampoco no la tiene. Solo tiene la resolución arbitraria que genera derecho al pago de una indiciación que equivalente a la remuneración mensual dejadas de percibir, nada más. Y claro, en este caso era una cláusula, era un supuesto de, digamos, de contrato temporal, ¿no? Del CAS temporal. La bonificación por encargatura, no la tienes. La bonificación por escolaridad, no la tienes. La triple indemnización vacacional, tampoco la tienes. Y bueno, esos casos sí los tienen, ¿no? Que les he puesto, de prohibición de discriminación, lactarios, derecho al pre-post, permiso de lactancia, subsidio por mantenimiento y protección. Esto sí. Pero normalmente los beneficios económicos no los tienen,
Y ese es un gran problema. Y es por eso que el CAS dice, oye, en la práctica yo percibo mucho menos que el 728, ¿no? Por lo tanto, acá se demuestra claro que hay un elemento de discriminación, ¿no? Porque vas a ver un trabajador 728 con un CAS, que uno puede realizar la misma prestación, ¿no? A favor de la misma entidad, pero que perciben ingresos distintos, ¿no? Pero también acá hay que ver, ¿no? Y acá sí quiero hacer un paréntesis, porque hay algunas instituciones que sí vieron este problema y le han dado una respuesta, y eso me pareció interesante, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes ven la sentencia del Tribunal Constitucional y saca la remuneración de dos funcionarios, uno 728 y uno CAS, que realizan las mismas funciones, ¿no? El CAS percibía más que el 728. E incluso eso lo utiliza el procurador público para decir, oye, mira lo que va a pasar, ¿no? O sea, si pasan al 728, mira la distorsión que va a haber. Pero yo hubiera hecho un análisis y dicho, oye, pero si lo licuamos todo, o sea, si ese 728 que ganaba 7.000 y ese que ganaba 5.500, licuamos los beneficios y los dividimos entre 12, ¿no? Con todos los beneficios, fácil el 728 del CAS empataba, solamente en esa situación. Entonces sí va a haber CAS que sí ganan mensualmente un poco más que los 728, pero eso no quiere decir que el CAS gana más. Solamente nominalmente parece que gana más. Pero si licúan todos los beneficios que tiene el 728 con este CAS, al final los dos ganan igual, ¿no? Esa es una realidad que tiene el MEF y es una realidad que tiene la Contraloría, ¿no? Cuando ustedes ven Contraloría, oye, Contraloría, mira que hizo el lazo, ¿no? Mira, hace la misma labor que el nombrado 728. Y, oye, ¿cuánto gana el nombrado? Ah, gana mucho menos. No, pero si lo licuan son lo mismo. Entonces le han dado una respuesta al problema, ¿no? Desde el lado de la gestión. Pero esa realidad no es a todos, pues. Solamente es a algunos que tienen, ¿no? Por así decirlo, presupuesto. No todas tienen ese nivel de presupuesto para hacer ello. Entonces, eso es lo interesante porque en ese argumento podrías decir, ¿no? Oye, este tema del paso del CAS al 728 no iba a afectar a todos, porque había muchos que estaban nivelados con los 728. ¿Sí? Listo. ¿No? Ah, sí, pero hay un grueso que sí estaba, ¿no? Dentro de esa afectación, ¿no? Que sí perciben incluso menos, ¿no? Y pero jamás se hizo ese trabajo con evidencia, ¿no? Y eso es lo interesante, ¿no? En el sector público. Los funcionarios y servidores públicos siempre, para tener evidencias, tienen que recolectar esta información. Si no ven estos detalles, si no ven estos casos, al final los argumentos se vuelven ideológicos, ¿no? Es decir, yo creo que es esto, pues, ¿no? Y eso es lo malo, ¿no? Ahora, pasamos un rato a hablar de causas de extinción. Yo les decía, ¿no? Que dentro de la extinción del contrato de CAS, aún se mantienen algunas causas generales, como por ejemplo la renuncia, ¿no? La renuncia, acto unilateral, ¿no? Que tiene por efecto extinguir el contrato de trabajo. Claro, en el caso del CAS también tiene un plazo de preaviso de 30 días, ¿sí? No es que el CAS, oye, yo ejerzo mi derecho a la libertad negativa y en cualquier momento extingo, no, pero puedes afectar, ¿no? Bienes públicos, porque tienes que hacer la entrega de cargo, tienes que, ¿no? Entregar, digamos, dejar tu photocheck, hacer tu informe, tu inventario, etc. Un plazo razonable es 30 días. Pero acá también veo un tema, ¿no? Un tema que siempre me preguntaban a mí. José, ¿qué pasa? Mira, yo gano una plaza y quiero extinguir mi contrato ya porque me han dicho que tengo que volver, que tengo que ir el lunes. Pero ya hablé con mi jefe y mi jefe no me quiere dar, ¿no? No me quiere dar no me quiere aceptar ¿cómo se llama? No me quiere exonerar del preaviso. ¿Qué hago? Me dicen, ¿no? Entonces, ¿qué estábamos viendo ahí? Estábamos viendo que entre instituciones públicas, ¿no? Un servidor había conseguido una plaza que mejoraba sus condiciones, sin embargo, por la desidia de un jefe, no le permitía acceder a esa plaza. Y no iba a acceder nunca, salvo que él tuviera que renunciar antes de ganar la plaza, ¿sí? Y claro, ¿no? Entonces yo decía, ¿no? Este es un problema, ¿no? Y este problema, había una respuesta jurídica sobre eso, y la respuesta es que si él se va, le dan por abandono y le dan por destitución y lo sancionan y ya no puede realizar.
trabajó, ¿no? Por 4 años en el Estado. Entonces ahí yo, pues, ¿no? Oye, pero acá debería haber una norma, ¿no? En el caso de que yo gano una plaza y tengo que hacer mi extinción de contrato y no me van a dar preaviso, al que gané, ¿no? Tendría que guardarme esa plaza hasta que yo concluya este preaviso con el objeto de poder yo acceder a esa plaza. Porque lo que ha pasado en la práctica, también ha habido un ejercicio abusivo por parte de las entidades. O sea, el empleado, yo gané, le dije, oye, voy a contratar, presento mi carta, ¿no? De renuncia, el jefe no me la da, no me exonera, pero ya renuncié, y en el interín, como ya no puedo ir a firmar y no puedo realizar la prestación, mi plaza de ganadora no la accedo y me quedo sin trabajo. Y eso ha pasado a muchos trabajadores. Entonces, ahí no habría, ¿no?, una lesión, no habría, ¿por qué tendríamos que no darle no tendría que haber una protección al servidor o funcionario, indistintamente sea CAS, ¿no? Donde si ganas una plaza para mejorar, ¿no? Debería haber un supuesto en el cual le permita, ¿no?, obtener esa plaza incluso posteriormente a los 30 días, para poder, digamos, porque es un servidor que postula, ¿no?, a otra institución o la misma entidad, ¿no? Y eso me pareció muy loco, ¿no? ¿Cómo la administración no puede regular esos supuestos, ¿no? Y darle una protección ahí al trabajador que ha ganado una plaza y busca mejorar, ¿no? O busca ascender, ¿no? Pero eso no lo tenemos, ¿no? El otro supuesto también para extinguir el contrato CAS es el mutuo disenso, acuerdo de voluntades entre trabajador y empleador. Esto debe contar por escrito, ojo. Y acá también hay que tener cuidado, ¿no? Cuando yo les digo, porque muchas veces este acuerdo de voluntades, ¿no? En el sector privado, ¿no?, normalmente se puede establecer con indemnizaciones, ¿no?, con ciertos beneficios a favor del trabajador, ¿no? En el sector público hay que tener cuidado, ¿no? Porque si va a haber eso, tiene que haber una partida aprobada por el MEF. No puede ser, ¿no?, unilateralmente, porque más adelante puede haber un tema de investigación, porque ha favorecido tales trabajadores o no. Y tiene que haber políticas claras, ¿no? Una vez que es aprobado por el MEF, tiene que haber una política, ¿no?, que todos los trabajadores sepan cuáles van a ser las reglas, ¿no?, de poder, digamos, establecer o aceptar, digamos, estos acuerdos, digamos, de mutuo disenso por extinción del contrato, ¿no? También existe la causal, ¿no?, para poder extinguir el contrato por fallecimiento, invalidez absoluta sobreviviente, ¿no? En caso de fallecimiento nos queda claro, ¿no? Fallece el servidor, obviamente se extingue la relación. Invalidez absoluta sobreviviente, ¿no? Acá estamos hablando, ¿no?, de una incapacidad que va a generar que el trabajador, ¿no?, no se pueda recuperar dentro del plazo establecido de los 12 meses. Y acá hay que tener cuidado porque muchas de estas causales no están tan reguladas, ¿no? Porque yo recuerdo cuando estaba practicando, ¿no?, y me dijeron un caso así, yo lo primero que hice fue cursar, ¿no?, a Salud, al MINS, a la Junta de Médicos, y les estoy hablando hace 8 años, ¿no? Eh, Les mandé cartas, ¿no?, preguntándoles cuál es el procedimiento para que hagan la evaluación médica para que declaren invalidez absoluta permanente. Y me respondieron todas algo muy interesante, que ninguna da ese tipo de prestación. Oye, pero ¿cómo extinguen los contratos? Los extinguían porque a veces había un informe emitido por, ¿no?, Salud que decía, ¿no?, ¿no?, invalidez permanente, ¿no? No decía temporal. Entonces, oye, invalidez permanente, faltó absoluta, pero ya pues, como no, bueno, pero si tiene permanente es suficiente para mí para poder extinguir. Y extinguían por eso, causar el contrato, ¿no? Después ya hubo una casación que esclareció eso y que decía, oye, estos supuestos no es una causal válida para poder extinguir el contrato por esa causal, ¿no? Pero ahí también era interesante, ¿no? Como Salud se dio cuenta que utilizaban sus informes, ¿no?, médicos, que simplemente tenían por objetivo decir que el trabajador, no se iba a recuperar dentro de los 12 meses, por eso le decían permanente, ¿no? Cambió el término y puso ya no este permanente, ¿no? Sino ustedes van a ver esos informes, ¿no? ¿Es temporal o no temporal? Ahora lo no temporal no se parece tanto a lo permanente, ¿no? Ahora ya no utilizan eso para poder distinguir los contratos de trabajo. Pero ha habido mucho abuso, ¿no? Por esos supuestos, donde tendría que haberle optado ahí por una suspensión, pues, del trabajador, o otra causal, en todo caso, para poder extinguir el contrato.
También ustedes van a ver en el contrato CAS que hay extinción de la entidad, vencimiento del plazo de contrato, de resolución arbitraria. Esto sí también. Una causal que está todavía válida como para extinguir el contrato es la extinción de la entidad, ¿no? Y esto normalmente no ocurre siempre, salvo que sea un proyecto, ¿no? Destinado, digamos, de cierta prestación que tiene cierta temporalidad. Ahí se podría dar, ¿no? La figura. Entonces también el vencimiento del plazo del contrato, ojo, en estos supuestos todavía se permite en el caso de los contratos temporales, pero los que sí son temporales, ¿sí? A ver, también hay extinción por inhabilitación administrativa, delito doloso, establecidos en estos artículos, que no lo vamos a desarrollar por el tiempo. También hay despido por conducta o capacidad, ¿sí? Acá, decisión unilateral de entidad con expresión de causa disciplinaria, y la capacidad de eficiencia física, fisiológica, es decir, que piden desempeñar las funciones, o el rendimiento de la capacidad de rendimiento promedio. Aquí vamos a ver el procedimiento de despido disciplinario, ¿sí? Aquí vamos a ya comenzar a analizar, ¿no? Oye, para un caso, vamos, ¿el caso puede haber un despido del CAS válido? La respuesta es sí, pero tienen que observar que el procedimiento, o sea, tiene que haber siempre un procedimiento para una destitución de un servidor público y también para los contratos administrativos de servicios. Ahora, las causales de extinción, ¿no? Las faltas graves están tipificadas ¿dónde? En la Ley de Servicio Civil y su reglamento, donde recoge todos los tipos de infracciones muy graves que pueden generar la destitución del servidor. Recuerden, ojo, que la Ley de Servicio Civil, el capítulo que establece lo que son las infracciones y el procedimiento disciplinario, le es aplicable de manera transversal a todos los regímenes, 276, 728 y también CAS. Pero señalando estas infracciones, tanto en lo que es la Ley de Servicio Civil y su reglamento, también se aplica el Código de Ética, ¿sí? Pero el Código de Ética se va a aplicar para estas disposiciones de manera residual. Es decir, si no hay una disposición exacta que regule específicamente el incumplimiento de falta grave, solo en esos supuestos, y siempre que yo realice que el supuesto de hecho pueda afectar algún principio del Código de Ética, se aplica de manera residual esta disposición. Esto también ya ha sido, digamos, un precedente emitido por el Tribunal de Servicio Civil. Entonces aquí ya queda más claro, ¿no? Porque a veces algunos veían, o yo también veía en algunos disciplinarios, que aplicaban tanto la Ley de Servicio Civil y el Código de Ética a un mismo hecho. Entonces, ¿eso qué afectaba? Me afectaba a mí como administrado, ¿no? O como servidor cuando me iniciaba un disciplinario, que yo no sepa por cuál defenderme, ¿no? O sea, es un hecho de que me vas a, dos disposiciones que me vas a sancionar, oye, deja claro, ¿no? Y entonces ahí se estaba afectando, ¿no? El derecho del servidor en un procedimiento disciplinario, y muchas veces el Tribunal de Servicios Civiles ha declarado nulos todos esos procedimientos, ¿no? Y también recuerden que iniciado el procedimiento administrativo disciplinario, el PAC, el empleador tiene un año de iniciado con la carta de imputación para hasta la emisión de la resolución, ¿no? Porque el plazo es hasta la emisión, no es la notificación, como si lo tienen otros, ¿no? En el caso del PAC, es hasta la emisión de la resolución para poder, digamos, resolverlo. Entonces, para no estar en esas situaciones, porque puede haber también ahí ¿no? Una gestión por parte de la administración de decir, oye, reservemos números, ¿no? Porque el plazo se inicia con la emisión de la imputación o resolución, ¿sí? Notificada al trabajador o servidor. Entonces, y tienes un año, ¿no? Hasta la emisión. Pero ¿qué pasa si yo no emito la resolución, pero sí guardo número? ¿No? Que esta era la jugada que algunos hacen, ¿no? Algunos de recursos humanos. Guardo número, pasa una semana, 2 semanas, oye, no me notifican, ya pasó el plazo. ¿Qué hago normalmente? ¿No? Me meto un escrito y digo, prescribió, ¿no? Porque ya pasó un año. Pero ten cuidado, pues. ¿Por qué? Porque ellos pueden agarrar, hacer este papel, y mira, ya presentaron. Entonces agarro, oye, por si acaso, la resolución fue antes del plazo. Y por lo tanto, está sancionado, ¿no? Porque la norma no dice desde la notificación, sino dice desde la emisión de la resolución. Entonces, ahí, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿No? O sea, si ya llega el año, no pidan la prescripción de frente. Vayan y soliciten ¿qué? Ustedes, como parte del procedimiento, ustedes pueden pedir en cualquier momento ¿qué? El expediente. Y en ese expediente pueden observar, oye, ¿hay una resolución o no hay ninguna resolución? No hay ninguna resolución.
Y si no está la resolución en el expediente, ¿eso qué quiere decir? Ah, no, que se han olvidado. No, no que se han olvidado, sino que la resolución no existe. Oye, guardate el número. ¿Eso es válido? No, pues. Entonces tú pides en ese momento copia de todo el expediente y constatas que no hay ningún acto administrativo y que por lo tanto hasta a partir de la fecha del día de hoy no hay ninguna resolución. Y presentas tu escrito y queda claro que ha prescrito, ¿no? ¿No? Para no utilizar esta figura. Ahora, sí sería interesante que a estos casos ya se imitan las firmas digitales obligatorias, por supuesto, para que no haya estos ejercicios, ¿no? Por parte por parte de la administración, ¿no? De guardar números, que lo he visto en algunos casos que les mencionaba, ¿no? Pero igual. Ahora, ¿qué pasa si yo resuelvo el procedimiento disciplinario, pongamos, ¿no? 8 meses con 20 días, y el Tribunal de Servicio Civil me lo declara nulo, y me lo retrotrae para la emisión de la resolución, ¿sí? ¿Cuántos días tiene la entidad para poder resolver? Los 10 días. Si no lo resuelven los 10 días, prescribió. Porque declaran nula la resolución y de nuevo, ¿qué se activa? Se activa el plazo de prescripción. Entonces, pongamos, ¿no? Yo resolví a los 11 meses con 29 días, faltando un día, ¿no? Emití la resolución de destitución y lo notifiqué. ¿Está bien? Bacán. Pero me declaran nulo en el tribunal. ¿Cuánto tiempo tengo? Un día. Pasó el día, prescribió. Así de sencillo. Y hay muchos casos que se han ganado así, ¿no? Por la prescripción, ¿no? Sería interesante ver, ¿no? Cómo la administración también cuando hace su procedimiento disciplinario tarda demasiado, ¿no? Y que está generando, ¿no? Que prescriban muchos de estos. Y posteriormente, declarar la prescripción ya no lo puedo sancionar, ¿no? Porque la prescripción, recuerden, la prescripción, por un lado, es la pérdida que tiene el Estado de poder sancionar, ¿no? De manera, ¿no? Administrativa a los administrados, que en este caso sería el servidor público. Y por otro lado, es un derecho que tiene el administrado de tener un plazo razonable donde puedan resolver su caso. En el procedimiento administrativo disciplinario no se aplica la caducidad, ¿sí? A veces siempre me preguntan, José, ¿se aplica la caducidad? No, no se aplica. La caducidad es una figura, ¿no? Que está en el LPAC, pero para el procedimiento administrativo disciplinario no es aplicable, porque tiene un plazo más crítico que incluso que la caducidad, ¿no? Que es un año de iniciar el procedimiento, ¿no? Inicia el procedimiento, pasa un año más un día, listo, prescribió, ¿sí? Aquí pueden encontrar las faltas graves, ¿no? Que se está señalando en la ley, y aquí vamos a hablar un poquito del procedimiento ya para ir también a contestar la pregunta inicial que nos hacíamos. La Secretaría Técnica siempre va a ser el órgano que investigue. Oye, José, yo soy un CAS, ¿la Secretaría Técnica me va a investigar? Sí, te va a investigar. Y es el órgano, digamos, si hay un tema de infracción, algún incumplimiento, es la Secretaría Técnica la que hace la investigación. El procedimiento inicia con la carta de imputación, ¿sí? Ahora, dependiendo del tipo de falta, ¿no? Si es una amonestación, si es una suspensión o si es una destitución, va a depender quién va a ser el jefe ¿no? O quién va a ser la autoridad instructora. Si es una amonestación, la autoridad instructora va a ser el jefe inmediato. Pero José, esa administración escrita, ¿quién va a ser el sancionador? También el jefe inmediato. Pero un momento, José, tanto autoridad instructora como sancionador va a ser el mismo sujeto. O sea, ¿qué diferencia va a haber, no? Sí, pues acá yo creo que la ley de servicio civil cuando regula este tema de una sanción de amonestación escrita, creo que hierra, ¿no? Debe haber sido otro sujeto, ¿no? Para que haya cierta autonomía, porque ¿qué tanta diferencia va a haber entre la autoridad instructora que emite el informe diciendo, oye, sí, lo vamos a amonestar, lo vamos a sancionar de manera escrita, y después ejerzas tus alegatos orales ante esa misma persona y que va a decir, oye, yo ratifico mi sanción escrita, ¿no? Debe haber sido otro sujeto en todo caso para que no haya digamos, cierta ¿no? Para que haya imparcialidad en la decisión, pero no se vio. Esto sí se cumple cuando es suspensión o destitución, ¿no? Cuando la instructora es el órgano de recursos humanos y la fase sancionada puede ser el jefe inmediato, caso de amonestación, de suspensión, el órgano de recursos humanos, o cuando es destitución, la máxima autoridad. El procedimiento es un año, la carta de imputación inicia, le da un plazo para que pueda hacer sus descargos, vencido el plazo con o sin descargos, se emite el informe pasa a la autoridad sancionadora, la autoridad sancionadora se lo traslada de nuevo al servidor, el servidor diciéndole, oye, por si acaso, aparte que te estoy pasando el informe, ¿no? Porque el informe puede decir,
recomienda sancionar o archivar, ¿no? Pero en ese caso también le dice, oye, por si acaso puedes ejercer tu derecho de defensa de manera oral, ¿sí? Y le da un plazo para que le pueda, ¿no? Para que pueda informar. Informa que vas a hacer tu audiencia oral, se da la audiencia oral y adicionalmente puede incluso el servidor incorporar los escritos correspondientes, ¿no? Porque en cualquier etapa del procedimiento puedes siempre alegar. Es un derecho, ¿no? Está reconocido dentro del conjunto de garantías que tiene el debido procedimiento. Y posteriormente a ello se emite la resolución. La resolución, cuando es amonestación escrita, no lo ve el Tribunal de Servicio Civil, lo ve la misma entidad, que en este caso, como el jefe inmediato fue el que te amonestó de manera escrita, ¿quién es el que lo va a revisar? El órgano de recursos humanos como segunda instancia, ¿sí? Pero en el caso de suspensiones o de instituciones, quien sí va a ver estos casos, el recurso de apelación como segunda instancia, ahí sí es el Tribunal de Servicio Civil, ¿sí? Es por eso que a veces las entidades se cubren un poco. Oye, ¿sabes qué? Mira, acá está bien débil el procedimiento, ¿no? Para que no vaya al tribunal, bájalo hasta amonestación escrita. Y claro, cuando hay una amonestación escrita, sube a la segunda instancia. Y después el trabajador cuando dice, oye, me ratificaron la amonestación, pero acá no tengo ningún tipo de sanción. Ya la piensa un poco y dice, irme a la vía judicial por una amonestación escrita, mejor no lo van, ¿no? Y lo dejan ahí. Por un tema de costo-beneficio, ¿no? Al fin y al cabo, la amonestación escrita en el tema económico no te afecta, ¿no? Pero por ahí podría haber una afectación en tema de promoción o de concursos, ¿no? O algún otro, ¿no? Pero siempre es bueno no tener ninguna sanción. Desnaturalización del CAS, ¿sí? Yo les decía, ya entrando para resolver la pregunta, porque también ya estamos con la hora, ¿sí? Estamos exacto, 4 minutos, chicos. Hay dos plenos que son interesantes evaluarlos y yo les recomendaría leer, ¿no? Tanto el segundo pleno jurisdiccional supremo, ¿no? En el tema 2, y el noveno pleno jurisdiccional supremo en el tema 2 también. Uno habla sobre la limitación del contrato administrativo de servicio, ¿no? Y los 4 supuestos en los cuales se naturaliza el contrato CAS. Por ejemplo, cuando la relación contractual preexistente, ¿no? Del contrato CAS tuvo un origen de mandato judicial, es decir, a mí me pusieron como trabajador y posteriormente me hicieron el contrato CAS. En estas situaciones, yo también tengo derecho a solicitar la denaturalización y estar en el régimen de la entidad. El trabajo que tenía una relación laboral a tiempo indeterminado por denaturalización del contrato modal, ¿no? O sea, es decir, yo era temporal y después me hicieron un CAS, ¿no? Empalmando, ¿no? Y posteriormente yo puedo solicitar la denaturalización y solicitar el régimen de la entidad. El locador de servicio que posteriormente empalma con CAS, ¿no? Este es el tercero, creo que es el supuesto más común, ¿no? Que he visto en la administración y el que más han usado, ¿no? Entonces, en este caso, también puede solicitar la denaturalización del contrato CAS y solicitar el régimen de la entidad. Y cuando se suscribe un contrato CAS, pero no se prorroga y se mantiene su servicio. Acá sí, para hacer más o menos clara la figura, es que el contrato CAS, si bien tiene la figura de la prórroga automática, ¿no? O sea, oye, yo me contrataron 3 meses, no me hicieron la adenda, automáticamente se interpreta 3 meses, pero pasados esos 3 meses, ¿no? De prórroga automática, que yo sigo laborando como CAS y me siguen pagando, ahí es el supuesto de la desnaturalización. Ahora, y acá sí hay una crítica a la Corte, ¿no? Que la Corte estaba bien con este segundo pleno, ¿no? Pero a veces la Corte se va y hace cosas que no entiendo, ¿no? Analizan el presidente Huatuco. Si ustedes analizan el presidente Huatuco, ¿no? Que se emitió por el Tribunal Constitucional, el presidente Huatuco nunca estuvo pensado para los casos, jamás. Pero, ¿por qué? Porque hablaba de trabajadores de confianza, ¿no? Hablaba de trabajadores de locadores, ¿no? Contratos temporales, pero hablaba de trabajadores del régimen de la actividad privada en el sector público. Jamás en esa sentencia mencionaron los contratos administrativos de servicios, porque el tribunal no pensó en los contratos administrativos de servicios, porque los contratos administrativos de servicios en ese entonces eran temporales. Y como eran temporales, en cualquier momento entrabas, en cualquier momento salías, ¿sí? Entonces no les interesó. Pero la Corte sí le interesó y decidió interpretar. Acá viene una primera crítica. Cuando hay una norma restrictiva, ¿no? De restricción de derechos o prohibitiva, la interpretación siempre tiene que ser literal. El tribunal cuando emite ese precedente Huatuco tenía que interpretarse lo más restrictivo posible. ¿Por qué? Porque está estableciendo requisitos para, digamos, la incorporación al régimen del sector público. Entonces, si esa es la interpretación, ¿por qué el tribunal lo interpreta ampliamente, incluyendo los casos que no tenían nada que hacer ahí?
¿Sí? Entonces, acá yo creo que afecta ese principio, ¿no? De interpretar disposiciones de manera amplia cuando son restrictivas, y esto está positivizado en la Constitución, ¿no? Ya ahí hay un incumplimiento propiamente a una disposición constitucional. Ahora, segundo, ¿es aplicable el presidente Guatuco a qué supuesto de los CAS? Aquellos que suscriben contratos a partir del 10. Es decir, todos aquellos CAS que estaban antes de la indeterminación, todos ellos se les va a aplicar el presidente Guatuco. No ingresaban por concurso público antes del 10, también a todos ellos, ¿no? Es decir, aquellos CAS que la norma de eliminación de discriminación señalaba, ¿no? Oye, tú eras contrato CAS sin concurso, pero si acreditas previamente que eras locador, también tenías el derecho. Entonces, a esos supuestos se está poniendo la barrera ahí. Y también a los contratados directamente, ¿no? Entonces, yo creo que, claro, y después no es aplicable a la unidad de acto administrativo, a la locación del contrato temporal, a la entidad excluida de la ley civil, a trabajadores de la empresa, a trabajadores cumplidos en las 276, tercera intervención fraudulenta, nulidad de despido, ¿sí? Ya, bueno. Bueno, este pleno en verdad no ayuda a nada, pues, ¿no? En ese sentido, ¿no? O sea, debió haber sido interesante evaluar desde un plano, ¿no? Oye, ya, muy bien, ya tenemos la sentencia del TC que declaró algunos supuestos, pero aún así sigue habiendo discriminación. O sea, hubiera sido interesante que la Corte Suprema hubiera evaluado el tema de la discriminación salarial, ¿no? Entre CAS y 728 de una misma entidad. Es decir, puede haber discriminación salarial y se puede justificar por estar en regímenes distintos cuando realizan la misma labor y función. Esto no afecta a la igualdad de trato, ¿no? Lo cual me parecía interesante, ¿no? Pero se van por este lado y establecen no mejoras para el sector de contratación administrativa y servicio. Ahora, la jurisprudencia CAS, estas son las 3 sentencias que yo les recomendaría, ¿no? Siempre leer, ¿no? Que son las 3 sentencias del Tribunal Constitucional referente a cada una de las normas. Primero, la ley primigenia, la ley posterior, ¿no? Que establece la modificatoria, y finalmente la que declara inconstitucional el tema de la discriminación. La primera, yo les decía, a modo de ejemplo, a modo de resumen, ¿no? Que busca señalar ahí lo más importante de la primera sentencia del tribunal es que les dijo a los trabajadores que no son trabajadores administrativos, son trabajadores, aunque no son administrativos, son trabajadores propiamente, su ingreso puede ser directo, ¿no? A los SNPs y a los locadores, por eso hizo la diferenciación entre los 728 y los 276, y que sí se estaba afectando los derechos sindicales que tenían que estar positivizados, ¿no? Esa parte sí lo declaró inconstitucional, este último extremo. Después en la 014-2002, ¿no? Señala, ¿no? Oye, por si acaso esto es un régimen transitorio, y exhorta al Congreso a la implementación del régimen de la Ley de Servicio Civil. Ya ahí, miren, ya en esa sentencia, el tribunal ya le estaba diciendo al Estado, oye, implementa, pues, este tema de desigualdad no puede continuar. Y el Estado, bueno, al Ejecutivo y al Congreso, y gracias. Y ahí viene la del 2021, ¿no? Que declara inconstitucional, pero le da la permanencia, ¿no? A los contratos indeterminados. Y ya para ir terminando, ¿no? Ahí van a ver la jurisprudencia, y para poder resolver la primera pregunta, ¿no? Que era al inicio, la falta de concurso público como despido para el trabajador CAS, ahí van a ver varias cosas, ¿sí? La falta del concurso, ¿no? Se establece como un requisito para poder, digamos, llegar a tener, digamos, estabilidad permanente. La respuesta es que vamos a ver, ¿no? Vamos a evaluar. Uno, ¿quién establece el concurso? Normalmente es la entidad, ¿no? Si la entidad no establece el concurso, no estamos ingresando ahorita a la 276-228, solamente en el caso. Le corresponde declarar al trabajador porque realiza una actividad permanente. Yo considero que podría haber elementos en los cuales se podría señalar que porque se está realizando una actividad permanente, podría tranquilamente el trabajador solicitar la indeterminación del contrato CAS, ¿sí? Bajo esa lógica. Ahora, el concurso es un elemento que invalida la contratación CAS, o sea, el concurso público. La respuesta es no, porque puede haber temas de fraude. Y yo creo que esto sería interesante analizar en casuística, ¿no?
Por ejemplo, a mí me contratan de manera directa como CAS, sin concurso, ¿no? Bajo un puesto de confianza, pero que nunca desarrollo un puesto de confianza. Es decir, soy contratado como confianza, pero en la práctica jamás ejercí confianza. Fui siempre un trabajador, ¿no? Directo. ¿Habría un fraude en la contratación? Sí, sí habría un fraude en la contratación. Y por lo tanto yo podría solicitar, ¿no?, la desnaturalización de esa contratación. Ojo, no estoy diciendo la reposición, sino la desnaturalización, ¿no? No de régimen, sino de confianza a indeterminado, ¿no? Dado que mi actividad siempre ha sido permanente y jamás he tenido la función de confianza. Y la respuesta es sí. Entonces, para no estar abriendo el supuesto oye, reposición porque no dicen concurso o no, yo lo que considero que los trabajadores CAS que no ingresaron por concurso y no realizan actividad temporal, pueden solicitar la desnaturalización del contrato por actividad permanente. Y puede el juez ahí apartarse de estos supuestos, ¿no?, que el presidente Huatuco, porque el presidente Huatuco habla de reposición, no habla de desnaturalización. Entonces, como habla de desnaturalización, el trabajador sí puede pedir ahí que se le declare como indeterminado. Y por lo tanto se aparta de todos estos precedentes y podría solicitar tranquilamente, aún no habiendo ingresado por concurso público, ¿sí? Entonces, esa sería la respuesta que les podría alcanzar, ¿no?, bajo todo lo que hemos analizado. Y yo me estaría quedando aquí y agradecerles a todos, primero porque se toman un tiempo, ¿no?, de 9 a 11, por eso digo, wow, hasta ahorita, ¿no? Llevamos 330, porque es importante, ¿no? Y lo otro es porque veo bastante interés. Entonces, yo me quedé aquí para poder, en todo caso, leer o absorber algunas de sus consultas y dudas. Gracias a todos.